puedan verlo después, ¿vale? Y así vamos a ir comenzando. Vale, todo el mundo que pueda poner la cámara la pone. Si tenéis que ir al baño, no la dejéis puesta y ya está, es el único truco. Pero encantadísimos de veros las caras porque así es más fácil, más humano, más cercano. Que lo ideal es que nos veamos luego en directo, que será en octubre, como No sé sabéis. qué pasa en el aplicativo, pero yo no tengo el servicio este de imagen. Ah, No me veo. ¿no te deja? Ah, pues No, yo sí te veo, solamente me ves a mí. no, os veo a todos, pero no me veo a mí. O sea, si me veis, no pasa nada. Todo es una discriminación, Josep, te han discriminado, como eres el único. Y bueno, Sí, bueno, ahí tienes el público, la paridad de género, claro. sí, 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 por eso, Ahí por eso. está, por Mira, eso. a veure, sou dos, Sou minoria, no us... Sí, sí. Y, va- y tú, ¿no? Es para darle un poquito de cambio al tema, ¿no? Como habitualmente somos los hombres los que estamos siempre en visible, pues a ti te han hecho invisible ahora. Es para vivir la experiencia. Yo recuerdo una vez hace ya, bueno, pues era prepandemia, así que imaginaos, hace un siglo. Estaba con Yolanda Domínguez, estábamos en un encuentro en Sevilla de juristas e igualdad y una de las cosas que pasó es que, bueno, pues les pidió al público que se colocaran los hombres detrás y las mujeres delante. Nada más os cuento una cosa, en un congreso de género suele haber un 20%, un 30% como mucho de hombres. En este caso era en torno al 20-30%, esa cantidad que es bastante, porque la mayor parte del público era policía local de Sevilla. Y una parte importante también, pues, de la administración jurídica de todos los niveles. Y bueno, pues como tenían, digamos, la obligación de acudir, pues había bastante más paridad de la que habitualmente. Cuando empezó a decir esto Yolanda, la mayor parte de las primeras filas estaban ocupadas por hombres. Las cosas de la prioridad, el lugar, pues, algunos se enfadó, se puso muy nervioso, algún policía se levantó la mano y es que no he entendido muy bien esto. ¿Por qué el feminismo es discriminar a los hombres, primero de todo, ¿no? Pues porque no has entendido la palabra feminismo, ¿no? Luego salió en prensa, salió en el país y todo, porque fue muy bonito porque el mismo policía, un cuarto de hora después, se levantó la mano y dijo, ¡lo he entendido! Y Mm. bueno, pues está muy bien que aunque le cueste un cuarto de hora, pues lo entienda y eso es una maravilla que sea un cuarto de hora, ¿no? Que podría haber sido bastante peor. Pero bueno, vamos al asunto. Vamos a ir empezando y si va incorporándose gente, fantástico. Y si están de vacaciones y en la playa o ya veraniegos, pues nos pueden ver desde la playa luego, tranquilamente, o en cualquier otro ratito. Bueno, la sesión de hoy va un poco más dirigida, un poquito más técnica, porque vamos a hacer un poquito más de ir ya marcando el objetivo. Nuestro objetivo, como sabéis, es realizar una campaña que desarrolle sobre los cuidados, que entre un poco más en la línea de cómo hacer llegar a la gente de la mancomunidad, del Baixebre, la idea de esa masculinidad presente, corresponsable, cuidadosa, amable, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo también sostenible y mucho más vivible. O sea, una de las cosas que a mí me sorprende después de trabajar, como llevo pues 25, 26 años con grupos de hombres, es que hay una grandísima gratitud por muchos de esos hombres porque han descubierto otra forma de vida, otra forma de estar, otra forma de compartir y ha mejorado su vida, ¿sí? Hasta el sexo les ha mejorado. O sea, fíjate si ha habido bien la cosa, que esto vamos a venderlo bien para que se vea bien. Tienen mejor vida sexual, viven más a gusto con sus parejas, lo disfrutan más. Como uno pasa el pronto y el otro el paño, pues les queda más tiempo libre para salir de viaje, irse de crucero o quedarse de vacaciones al sol. Entonces, bueno, pues evidentemente tienen sus ventajas. Pero a mí no me gusta hablar desde las ventajas solamente, sino hablar también desde las ventajas de salud, de comportamientos relacionales, de vida, sino también hablar de la justicia, como sabéis, como ya comentamos el otro día, ¿no? Para mí es un elemento básico, fundamental, hablar de justicia social, aunque a mi ley le duela, y bueno, pues la justicia social es muchas veces empieza desde la casa, empieza desde cómo comparto yo las tareas, hasta qué punto los cuidados se comparten, de qué manera. Yo sigo con mi historia hospitalaria en la familia, tenemos ahí a mi mamá todavía en el hospital y demás, y a pesar de que yo trabajo en esto, estoy en todo y he estado muy presente con mis abuelos, con mi madre, con mi padre que estuvo enfermo, porque me parece que es una cuestión de justicia, como bien os estoy diciendo, al final hacemos cuentas y mi hermana se ha comido casi la totalidad o sea, porcentualmente se ha comido muchísimo más tiempo de cuidados que en mi caso estoy más lejos, eso es verdad, pero como que se incorpora socialmente o se normaliza que esto sea así, ¿no? Incluso mi madre el otro día le decía a mi hermana, menos mal que tú estás aquí. Claro, tú estás aquí porque eres la mujer y porque es la que tienes que estar en el cuidado y porque estás... Entonces, claro, esto, aparte de removerme por dentro absolutamente, y así debería ser para todos los hombres, que nos remuevan estas cosas,
pues también me hace ver que aunque estamos en el trabajo, estamos en el proceso, estamos en querer estar en ese espacio, pues no terminamos de estar del todo, o no con la misma cantidad de fuerza y de intensidad. Evidentemente, yo me he dado cuenta a tiempo y vamos a hacer lo posible para repararlo en las siguientes semanas. Pero ¿hasta qué punto estamos normalizando que incluso la gente que tenemos un poquito de conciencia en estas cosas seguimos cayendo en la trampa? Pues imaginaros los que no. Entonces esto es algo que tenemos que tener en la cabeza para poder hacer la campaña, ¿vale? Entonces los hombres tenemos que pensar en los hombres en concreto, pero hombres y mujeres, porque somos un grupo bastante mixto. Tenemos, por ejemplo, a Josep, con lo cual ya somos mixtos, y a Xavier, que está por aquí, que se incorporará ahora enseguida. Y bueno, pues entonces pensar sobre todo qué es lo que hace que motive que un hombre se ponga en marcha para los cuidados y también cómo podemos atraerlos hacia este espacio desde valorar el espacio, desde hablar de justicia, desde hablar de equidad, desde términos que no le repelan y que de alguna forma le hagan incorporarse al asunto. ¿Vale? Vale. Tenemos otro Josep por aquí. Bienvenido, Josep. Dos, Josep Navarro. Vale, perfecto. Bueno, antes de empezar, porque soy un poco así de recoger, porque os voy a mandar también deberes de verano Santillana para el próximo. ¿Alguien le dio tiempo a hacer alguna de las cosas que hablamos en la última sesión, de ir mirando, preguntando a los cuñados, preguntando qué es lo que les motivaría, preguntando sobre los cuidados? ¿Os acordáis, no? Hace 15 días, pero no. ¿Sí? No, la tarea no era pensar, poner en un papel la palabra hombre y decir, a Sí, ver qué me sale, ¿no? ¿No eso, era esta? eso es. Sí. Ah, vale, vale, Eso es. Y también en algún momento dije, lo que pasa es que eso es verdad, no lo remarqué, vale. que había que No me pensar un quedé. poquito en cómo los hombres podían visibilizar o ver el cuidado. De todas formas, lo trabajaremos, no hay problema. Vale. Al poner hombre, ¿qué os salió? ¿Qué salió por ahí? Porque claro, yo quiero que veáis qué condiciones, vale, si vamos a hacer una campaña con y especialmente dirigida a hombres, aunque también va dirigida a la idea de hombre que está en la cabeza de las mujeres, ¿vale? ¿Qué tipo de elementos vamos a encontrarnos? Es decir, qué tipo de previos, de ideas previas, de prejuicios y de ideologías hay previas, ¿vale? Una ideología es un conocimiento básico, ¿vale? En sociología es muy claro, no lo que dice esta gente de lo que es ideología de género y todas estas cosas. Una ideología suele ser un pensamiento básico, elemental, fundamental, como una microcápsula. Si hablamos de física, serían átomos o moléculas del pensamiento, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy fácil, ¿vale? Tú piensas yo te digo la palabra mesa, ¿y qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué imagen? ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿La mesa que habéis pensado es cuadrada o redonda? Cuadrada. Cuadrada. Redonda, ¿Tiene dos patas o tiene cuatro? 4. Vale. ¿Es de cristal o es de madera? De madera. Vale. Qué cosas, ¿eh? Mirad la mesa que tenéis delante. Decirme cuántas patas tiene, si es de madera o de cristal o es de melamina, si realmente es cuadrada o rectangular. Es decir, la mesa que os ha parecido a todos y a todas ha sido la mesa de la cartilla Rubio. ¿Sí? La cartilla Rubio era esa cartilla que de pequeñitos rellenábamos y poníamos mesa con una S muy bonita, con el giro y todo. Es decir, nuestro pensamiento lo que hace es utilizar estructuras sencillas que adquirimos durante los primeros años de nuestra vida, incluso algunas tardías, en la típica adolescencia de los 40 y los 50, y cogemos esas ideas básicas y nos quedamos con ellas, ¿vale? Por eso, por ejemplo, los pensamientos simplistas o populistas funcionan también, porque funcionan con ideas básicas y que además van unidas a una emoción. Porque si yo os digo mesa, intentáis recordar a qué os recuerda, seguramente os contactará con vuestra infancia, seguramente os contactará con la mesa del salón, o con la mesa de la cocina, o con la mesa de esa cartilla Rubio, y por lo tanto va unida a una emoción básica también, y inmediatamente llega la imagen automática. ¿Es real esa imagen que tenéis de mesa? Cuando decís mesa, ¿os referís solamente a esa mesa? No, os referís a 3.000 diferentes. Bueno, pues el tema de masculinidad hombre pasa lo mismo. Va a aparecer a priori, si habéis hecho el ejercicio así con dibujo, con expresión, sin pensarle mucho, o qué quiere Eric que le contemos, ¿no? Sino sencillamente así como más en automático. Por eso utilizo el dibujo, porque es mucho menos cognitivo, mucho más intuitivo, mucho más pegado a la emoción, ¿vale? Os va a aparecer siempre una imagen más referida, más genérica, aunque no sea la vuestra y aunque sea falsa. Porque muchas de esas imágenes que posiblemente hayan aparecido, ahora vemos cuáles son, seguramente lo que hacen es representar la masculinidad de siempre, es decir, la mesa cuadrada con patas, con cuatro patas, ¿sí?
Y sin embargo, masculinidades y formas de ser hombre hay 3000, pero no ahora, que dicen que es la nueva masculinidad, sino todo el tiempo. O sea, en el tiempo de mis abuelos también había otras formas de masculinidad diferente. Y no me refiero solamente a la orientación del deseo, por ejemplo, o no me refiero solamente a una cuestión de forma de vestir. Me refiero a que esa masculinidad se expresaba en cada momento de una forma diferente según tu propio carácter. ¿Qué hacías cuando salías a la calle? Vestirte la masculinidad de siempre, de la única, de la autóctona, pero dentro, yo digo siempre que detrás de cualquier Manolo hay una persona. O sea, cualquier Manolo, cualquier Pepe, cualquier Eric, siempre cualquier Josep, hay siempre una persona detrás, ¿vale? Y una persona diversa, autónoma, propia, individual e irrepetible, ¿vale? Sin embargo, nuestra proyección social hacia afuera y nuestra percepción desde fuera hacia adentro va a ser la misma de siempre, ¿sí? Un ejemplo rápido, ¿vale? Una de las compañeras, tiene que ser chica, ¿vale? ¿Qué habéis dibujado? ¿Qué ha aparecido en vuestro dibujo? O en vuestra lista, ¿qué elementos han aparecido? Porque os acordáis que os dije que pusierais elementos, ¿vale? Pero siempre como elementos imágenes, ¿no? Palabras sueltas, ¿vale? ¿Qué has puesto tú, Nuria, por ejemplo, ya que has empezado tú antes? Vale. Yo visualmente he pensado en un ombligo, en un melic. Sí, sí, es como la energía del Melik, ¿no? De hecho, yo cuando vaig a comenzar a trabajar en homes, el primer que va a decir es que es primero pasar la estructura del pensamiento, del conocimiento de las emociones por el ombligo y luego ir hacia afuera, ¿vale? Porque es la vía directa, ¿vale? Al revés no funciona. De hecho, al revés habitualmente funciona para vosotras. Y ninguna de las dos posiciones es buena. Si mi realidad tiene que pasar por el alter, por el otro, y luego rebotarme a mí, va a estar siempre mediada. Y si solamente pasa siempre por el ombligo, pues va a hacer un camino más largo, ¿vale? Pero bueno, para percibir al otro hace falta un poco las dos cosas, ¿no? Ver cómo yo me siento, ver cómo se siente la otra persona. Vale, un Melik, perfecto. Vale, o sea que hay un montón de hombres Melik a tu alrededor o... Sí, Sí, vale. sí. En esa imagen del Melik, ¿te vino alguna imagen, yo que sé, de un hombre sensible? No, Vale. ¿Y igualitario? no, ¿Buen rollo? ¿Ese Melik comparte las tareas de la casa? no. Vale. ¿Ese Melik Es que es un melic, otra imagen es de un ciego, una Ah, persona vale, vale. Entonces, invidente. claro, un Melik ciego ya son muchas cosas. Sí, Pero bueno, eh, un Melik ciego que no puc veure res al voltant seu ya es mucho. Es que ha pasado por el ombligo y se ha quedado, ¿vale? O sea, se ha quedado ahí ahí estancado. está, Bueno, ahí está. está hecho ahí una bola, ¿no? Bueno, pues claro, en esa imagen que habéis visto, no solamente Nuria, sino el resto de compañeras, hay un hombre majo, amable, simpático, cercano, o os ha salido un Rambo, o os ha salido un superhéroe, o os ha salido una masculinidad tradicional. ¿Os ha aparecido la palabra, por ejemplo, fuerza, en forma de dibujo o en forma de término? ¿Os ha aparecido la palabra valentía, poder? Seguramente sí, ¿verdad? Aparece ahí como la idea del poder. Al fin y al cabo está ahí, está en esa mesa cuadrada con cuatro patas, ¿vale? Y por ejemplo, la sensibilidad, y por ejemplo, la escucha, y por ejemplo, la empatía. ¿Os ha parecido en ese modelo? ¿Le ha parecido a alguien? Puede ser, ¿eh? Puede ser que alguien haya tenido un referente infantil donde su mesa no era cuadrada, sino que era redonda, y coño, pues oye, pues ahora ve mesas redondas, ¿vale? Y está bien. Verá una parte de la realidad, porque no todas las mesas son redondas, igual que no todas las mesas son cuadradas, pero verá otra realidad diferente, ¿vale? Bueno, pues esto en publicidad y en sociología es un elemento fundamental. Hay que empezar a enseñarle a la gente mesas redondas. Incluso en lugar de mesas de salón, porque habéis pensado siempre en una mesa de comedor, seguramente os falta pensar en una mesa de las que se pone en el centro frente al sofá, o una mesa de reuniones con mucha gente, o una mesita de noche, por ejemplo, o cualquier otro tipo de mesa, es decir, o incluso otro tipo de muebles, ¿vale? Es decir, hay que abrir un poco la perspectiva para ver que cualquier persona, cualquier hombre, cualquier persona identificada con la palabra hombre, puede realmente amplificar su capacidad de ver el mundo, ¿vale? Pero es muy fácil que aparezca esta necesidad de reivindicación de la ideología base, ¿vale? ¿Por qué hace esto el cerebro? ¿Por qué trabaja con ideologías básicas? Porque para generar pensamientos complejos, yo no puedo estar pensando en 14 tipos de mesa para decir, pon esto, o sea, hay que buscar una mesa para el salón, ¿vale? Porque entonces me aparecen 14.000 mesas y entonces no puedo procesar la palabra mesa, no puedo convertirla en una imagen, no puedo convertirla en un elemento básico de pensamiento complejo, ¿vale?
con la palabra hombre hacemos lo mismo. Entonces, un elemento fundamental para comenzar esa campaña es amplificar la visión de nuestro público objetivo, para convertir esa idea de mesa única, de ese modelo de hombre único, en un hombre diverso y además posible, ¿vale? No fantaseado. Porque si os dais cuenta, cuando yo os digo mesa redonda o mesa oval, ¿vale? Parece como la otra mesa, ¿vale? Está la mesa de verdad, auténtica, y luego la otra, ¿vale? Es como cuando en sexo la gente dice, no, está el sexo y los preliminares. Bueno, pues para mí el sexo es todo, los preliminares, los liminares, el antes, el después, el durante, y la sexualidad es todo en realidad, es una integridad de todo ese espacio. Nuestras relaciones y nuestros vínculos se generan de forma integral. Tú no solamente te relacionas con un cuerpo, te relacionas con una persona, con una forma de ver, con una sonrisa, con una química, es decir, una serie de elementos bastante más complejos, ¿vale? Entonces, claro, hace falta devolverles a ese público en general esa idea diversa. Con lo cual, uno de los elementos fundamentales que va a hacer falta en nuestra campaña es mostrar esa diversidad en forma de dibujo, en forma de fotografía, en forma de hombre en movimiento, ¿sí? Para que se vea que no solamente es una imagen estática de la masculinidad, sino que hay masculinidades que se mueven desde la igualdad, ¿vale? Y luego, sobre todo, tener muy claro todo el tiempo que en nuestra cabeza va a estar presente ese constructo básico de la cartilla Rubio. Va a estar ese elemento básico de la masculinidad de siempre. Y cuando nos despistemos un poquito, nos va a volver a entrar, ¿vale? Entonces podremos ver un hombre igualitario, pero un ratito. Podremos ver una pareja en relaciones en equilibrio, pero como una excepción, ¿vale? Y en realidad, para que una campaña funcione en este sentido, hace falta convencer a la gente de que eso es posible, ¿sí? Ahora viene la pregunta jodida. ¿Creéis que es posible? ¿Creéis que es posible, dentro de las masculinidades de Weissebre, generar y sostener de forma valorada y reconocida otras formas diferentes de ser hombre, o dicho de otra forma, una diversidad amplia de ser hombre? Pues si hablamos de otras, es que hay una, ¿vale? Y eso es lo que intento evitar, ¿no? Vamos a romper un poquito con este modelo que habéis dibujado y que habéis puesto ahí en vuestra hoja y que habéis puesto en vuestro ejercicio, que es esa única sobre la cual se proyecta, a veces incluso como una contrapuesta, ¿vale? Otra pregunta un poquito más complicada, ¿vale? No hace falta que sea siempre Nuria la que responda, ¿eh? Puedes hacerlo también, pero podéis responder más. Ahora sí, igual chicos que chicas, ¿no? ¿Qué elemento, ¿vale?, destacaríais de positivo de esa masculinidad que he dibujado? Está claro que el Un Rodrigo y poco el Gil no van a estar muy... para romper el hielo. Y mientras los compañeros, ¿no?, pues ya se animan. Yo aquí llevo poquito tiempo, pero a pesar de la dificultad de un ámbito más rural, donde este tema de la masculinidad aparentemente da la sensación que estamos años luz de poder tener ese otro imaginario, ¿no?, ampliado, yo creo que firmemente sí que hay esa otra masculinidad, como en todos lados, ¿no? No creo que sea diferente a cualquier otro lugar del mundo, donde lamentablemente todavía, y mira que lo hemos utilizado en otros términos, están dentro del armario. Es como salir de ese armario en el que visibilizas, te expresas, apoyas, o sea, haces un paso adelante. Desde donde tú te expresas, pero estoy segurísima que aquí en el Weissebre hay muchos perfiles de hombres con todos los valores que de alguna manera la igualdad busca, y es la sensibilidad, el compartir, no sé, el incorporar, ¿no?, toda la dimensión emocional. Lo que pasa que sí que es cierto que hay que animar y tenemos que buscar un modelo para que surja, para que se exprese, para que esté ahí fuera, ¿no? Que un poco ese es uno de los objetivos de este proyecto, ¿no?, en el que estamos. Los compañeros tendrán más información seguro. Sí, a ver, con ruralidad no estoy haciendo nada despectivo, es al revés. De hecho, yo vivo en un pueblito y a mí me parece que el espacio rural es el espacio del cambio del futuro. Pero bueno, en realidad lo que estoy diciendo es que determinado tipo de ámbitos más cerrados permiten menos movimiento. En una ciudad suele ser más invisible, y ese closeteo que dicen en Puerto Rico, que me parece palabra maravillosa de machacar el inglés y de machacar el castellano al tiempo, el closeteado de masculinidad heteronormativa,
hegemónica y demás, pues es claro, es fundamental porque si te sales de la línea te machaca. En la ciudad es un poco más invisible, con lo cual puedes ponerte una camiseta de colores y te mirará uno de cada dos y el resto seguirá su rollo. En un pueblo, un sitio más pequeño, te van a machacar porque te van a señalar más fácilmente en cuanto hagas cualquier cambio, ¿no? Yo recuerdo el otro día, por ejemplo, estaba en el bar tomando una cosita con unos amigos, tomando el desayuno, con el almuerzo, que se hace aquí mucho, en la zona de Valencia, y llega uno y dice, oye, me voy, que tengo que llevar al niño al médico y tal, y todo el mundo pensó, normal, ¿no? Como tal, y hubo alguien que dijo, ¡hala, ya está el hombre de servicio! Te tiene dominado tu chica, te tiene en coña, en broma, pero en realidad es esa masculinidad ideológica de base, esa mesa cuadrada de la cartilla Rubio, que le salió a chorros a este señor. Entonces, en lugar de decirle, pero ¿qué dice chaval? La mitad de la mesa se descojonó de la risa, ¿vale? Entonces, a eso me refiero, que muchas veces cuando el control social es más cerrado, hay más posibilidades de que haya dificultad para expresarlas. No dudo en absoluto de que haya una diversidad tan amplia en espacios rurales como urbanos y no dudo de que esto sea un emergente, es decir, que estamos trabajando ahora sobre estas masculinidades desde el cuidado, estamos trabajando en masculinidades cuando nunca se había hablado de cambiar la identidad de los hombres o de por lo menos revisarla, porque luego cada uno puede cambiarla o no, pero por lo menos dar una vuelta y revisarla. Hasta hace en España apenas 20 años, 25, y aparte en el mundo, pues los primeros estudios sobre masculinidades son los primeros estudios en los Masculinity Studies sobre la Universidad de Stanford en Estados Unidos en los años 80, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos hablando de que son muy poquitos años realmente. Por ejemplo, la historia del feminismo y la historia del cambio de las mujeres a lo largo de la historia. Si andamos un poquito más y rascamos, ha habido muchos hombres que a lo largo de la historia, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, hubo un grupo de hombres que se rebelaron contra la guerra y contra la violencia callejera y se vistieron de mujeres para mostrar su repulsa a la violencia, por aquello de unir la imagen de lo femenino a la protección y no a la violencia, no porque quisieran cambiar su género, su identidad o su forma de pensamiento, nada más que querían mostrar un rechazo, una repulsa a las agresiones, ¿no? Porque en aquel momento recuerdo que se guillotinaba igual a mujeres que a hombres, ¿no? No era para salvar el pellejo, sino para demostrar otra forma de esa masculinidad. O, por ejemplo, Stuart Mill o otros muchos hombres que han ido haciendo esa historia de cambio. Pero bueno, a lo que vamos. Claro, la pregunta para mí es clara, es cómo ellos se pueden posicionar frente a una forma diferente, qué tipo de elementos podemos rescatar de esa masculinidad de siempre, sí, que esa era la pregunta inicial, ¿vale? ¿Cuál es, de todo ese dibujo que habéis hecho frente a la palabra hombre, ¿vale? ¿Qué salvaríais? ¿Qué os parece que es importante y que sería un buen valor para compartir igual que con hombres, con mujeres? ¿Sí? ¿Cuál sería ese elemento? La pregunta es difícil, es de examen, esta es de nivel. Yo una que se me ocurre es la simplicidad, pero bien entendida, ¿eh? Sí. No que simples, ¿no? Sino la simplicidad, la sencillez, el no dar vueltas a las cosas, ¿no? No sé si me Como la explico. practicidad, como ser muy, dicen en Estados Unidos también, sharp, ¿no? Como que es muy aguijón, muy directo, Sí. ¿no? O no Ujú. darle vueltas a cosas que no... Sí. ¿Y qué? Le vamos a dar Y que aquí en mil ocasiones es vueltas. una cagada, porque si tu pareja te dice tenemos un problema, tenemos que hablar, y tú dices, ¿de qué? Si está todo bien, pues entonces a lo mejor esa simplicidad no sirve para una mierda. Pero si se trata, Claro. por ejemplo, de resolver y hay un accidente, hay una situación laboral, hay un tal, a lo mejor Sí. esa practicidad instantánea, esa capacidad de decisión inmediata, ¿vale? Esa absoluta falta de tener eh, más mínima crítica hacia ti mismo, ¿vale? Pues a lo mejor esa confianza inmediata en ti mismo, pues a lo mejor a veces en ocasiones es Sí. el síndrome del impostor, ¿vale? ¿Sabéis el síndrome del impostor que tenemos los hombres, no? Ninguno, ¿vale? O muy poco, ¿vale? O si lo tenemos es cuando lo pensamos, pero como habitualmente no lo pensamos, pues no lo tenemos y ya está. Y las estadísticas son claras. Los hombres estamos entre 1 y 2 puestos por encima de nuestras capacidades reales y las mujeres están 1 o 2 puestos por debajo de sus capacidades reales, académicas, profesionales, de desarrollo. Entonces, en realidad, quien tendría que tener el síndrome de impostor seríamos nosotros, ¿no? Y sin embargo, los hombres no tenemos, con lo cual es muy práctico, ¿vale? Yo le hago un ejercicio a los chavales y les digo, ¿qué queréis ser de mayores? Yo ingeniero, no, yo astronauta, yo... Están convencidos de que van a llegar. Por una parte, sufrimiento, porque va a haber frustración, y por otra parte, pues, es que alguno de ellos va a llegar, porque cree que eso va a ser así. Y es como cuando estás enfermo y crees que te vas a poner bueno. Es que eso funciona fundamentalmente bien porque tu cerebro va a estar pensando cómo llegar a estar bien.
Y no va a estar pensando en no, igual no me lo merezco, no, igual no estoy, no, igual que... Y eso es algo que el patriarcado ha ganado. O sea, ayer salió un artículo, por ejemplo, en el periódico, en el diario.es, que hablaba precisamente, y luego en Radio Nacional también una entrevista, que hablaba sobre esta cosa de las maternidades tardías, ¿no? Habla de las maternidades tardías y a la persona que escribió el artículo se le ocurrió que era una buena idea también hablar de las masculinidades tardías, de las paternidades, mujeres que quieren tener un hijo con 40 años, pero hombres que también tienen 40 años, ¿vale? Y cómo es la perspectiva para unos y para otros, ¿no? Para ellos está bien, no pasa nada. ¿Por qué no? Sí. Ahora, pues bueno, si nos esperamos un poco más, porque como Papuchi lo hizo con 83, pues no lo voy a hacer yo con 50, ¿vale? O sea, todo bien. Ellas metidas en el rollo de, claro, porque no, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, a veces sí, Nuria tiene razón, hace falta un poco más de sencillar y menos de pensar, pero otras veces es necesario ponerle ahí. O sea que es un arma de doble filo, pero puede ser interesante. Es decir, hay cosas que los hombres hacemos que son perfectamente imitables. Yo ayer estaba en un grupo que sabéis que os comenté el otro día, que trabajo con un grupo de hombres que están en situación de exclusión social y hacemos de vez en cuando un encuentro mixto, ¿vale? Entonces a los chicos les mandé la tarea de que nos fuéramos a comprar la comida, entonces tuvieron que hacer la lista, pensar, calcular, ver lo que faltaba, calcular el precio, ver lo que tal, luego ir a hacerlo, luego ponerlo todo bonito, es decir, cosas que desarrollen su capacidad de cuidado. Y a las mujeres les pedí la tarea, a las compañeras, de que hicieran una lista de 10 cosas para tocarse la barriga, es decir, para no hacer nada, para estar rascándose el toto toda la mañana, para disfrutar de su vida, para disfrutar de su bienestar y que ese bienestar no implicara a terceras personas, es decir, que fuera yo para mí, ¿vale? Entonces, ¿ves? Esto es una cosa que los hombres hacemos con una facilidad espectacular, ¿sí? Recuerdo que estaba en una sesión con personas adultas, con un grupo de personas de la tercera edad o de la segunda mitad de la vida, como queréis llamarlo, y que, bueno, pues les pregunté a ellos deseos y a ellas deseos, ¿vale? Vale. Ellos deseando, ¿qué creéis que deseaban? La paz en el mundo, que no hubiera hambre, que se acabaran las guerras. ¿Qué creéis que pensaban? ¿Qué creéis que pedían? Pues una buena cervecita, tranquilidad, un Ferrari. Te toca la lotería, ¿vale? ¿Qué haces con la lotería? Manolo, pues yo me pegaría un viaje. Y dice, tu mujer, mi mujer si quiere que venga, ¿vale? Ellas, uy, la lotería, ay, sí, hijo mío, sí, porque la verdad es que está la cosa muy chucha, porque claro, pues entonces, claro, fíjate, porque yo tengo tres hijos, los tres tengo hipoteca, lo primero que haría sería pagarle la hipoteca a todos. Mira, así ya. Problema de la vivienda, hacer puñetas. Menos mal que en Barcelona y en Cataluña no hay problema de vivienda, con lo cual esta mujer lo había resuelto con sus millones, había repartido por todas partes, y le había dado a sus hijos, resuelto, todo estupendo. Y dice, y le pregunto yo, ¿y un viaje? Como Manolo, que acaba de decir un viaje. Sí, sí, porque a mi marido le ha gustado siempre Egipto. Entonces he pensado que vamos a hacer un viaje, porque a mí me gusta viajar. Hace un poco de calor en Egipto, yo creo, pero bueno, como a mi marido ha sido su ilusión de siempre, yo le compraría un viaje, nos iríamos los dos súper bien. Eso sí, sí, yo elegiría el viaje y el crucero que yo quisiera, súper cómodo, pero claro, sí, Egipto, porque es una cosa que para mi marido. Así, uno tras otro, tras otro, tras otro. Los deseos de las mujeres son exógenos, son externos. Son justamente lo contrario del ombligo. Empiezan por el alter y acaban en el yo. Entonces yo le pregunté a esta mujer, después de un rato de contar que iba a salvar al mundo de todos, le pregunté, ¿y para ti? Dice, para mí unos pendienticos, así como de diamantes y eso, igual se me compraría para mí. ¿Vale? Pues acaba de repartir de los 200 millones que habíamos puesto en la apuesta, 190 y se había quedado para unos pendienticos. ¿Sí? Y algo para guardar por si acaso, ¿vale? Lo hago con los chicos, con los pequeños. ¿Tú qué quieres? Profe, yo un Ferrari. Dice, ¿para quién? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para quién va a ser? ¿Que no lo compartís con tus amigos? No, que me lo rompen. ¿Lo compartirías con tu novia? No, no, es mío, es mío. Hay un modelo de coche que se llama, es un Lamborghini y se llama Lamborghini Egoist, ¿vale? ¿Sabéis para quién está hecho, no? Para las mujeres que compran deportivos. Y se llama Egoist porque tiene un asiento, nada más, ¿vale? También os digo que es el coche preferido de mi hijo, con lo cual tengo un temita ahí para trabajar en el futuro. Pero claro, a estas cosas me refiero, es decir, eh, claro, un punto de egoísmo hay que recuperarlo. La cultura judío-cristiana se ha machacado mucho con esto, pero se ha machacado más a vosotras que a nosotros. En este proyecto de maternidades postergadas y demás,
ella espera hasta encontrar el lugar donde va a tener trabajo o tiempo para poder hacer el cuidado, ¿vale? Grupo de padres y madres, hace no tanto también. Bueno, pues ellos, es que claro, yo estaría más con mis hijos, pero claro, soy autónomo, entonces no puedo, tengo que currar 10 horas y yo le digo, bueno, tú eres autónomo, pero precisamente porque eres autónomo, eres tu propio jefe, te puedes organizar tus horarios y buscar la forma. Sí, sí, pues está la cosa muy complicada y la pareja estaba al lado y dice, bueno, pero también te vas a tomar tus cervezas. Bueno, pero las cervezas son de negocios, también es para poder llegar a acuerdos y estas cosas, ¿vale? Bueno, vale. Claro, mi mujer tiene mucha suerte, mi mujer es funcionaria. ¿Vale? Os digo un poquito de estadística. El cuerpo funcionario en España está ocupado por un 69% por mujeres, ¿vale? Sobre todo en los puestos más elementales, en los puestos más elevados, en grado A y demás, todavía hay más hombres que mujeres, ¿vale? Pero el porcentaje total es que hay muchas más mujeres en las oposiciones y, por lo tanto, muchas más mujeres en puestos públicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tenéis más capacidad de estudio? ¿Más capacidad de estar sentadas? ¿Más capacidad de resiliencia para aprobar una oposición? ¿Qué es lo que ofrece un puesto público tras una oposición? ¿Qué es lo que ganas? Condiciones laborales, estabilidad. Condiciones laborales, estabilidad. ¿Vale? Pues yo soy chico y a mí eso me suena fatal. ¿Os dais cuenta? Es decir, un hombre que está en un puesto estable, que sabe que va a cobrar lo mismo o un poquito más durante el resto de su vida, en lugar de producirle tranquilidad, le produce una ansiedad del copón. Porque en su approach, en su modelo de entrada masculina tradicional, está en que conformarse no vale. Si hablamos de las parejas, ya ni os cuento. Yo tengo un montón de pacientes que ellos no es que estén mal con la pareja, es que piensan esa frase de ¿será la única mujer de mi vida? Entonces, como no se lo pueden plantear, van buscando otra por si acaso. ¿Vale? Entonces, bueno, a lo mejor estoy exagerando un poco. Ya sé que esto no pasa en Baisebre, con lo cual, disculpadme que eso es más de Valencia, de esta zona de aquí. Pero, claro, eso significa muchas veces que para poder hacer algo, estamos siempre en la cuerda, siempre en el límite, siempre en el riesgo. Y eso, pues por ejemplo, para la paternidad es una mierda. Para la estabilidad laboral, económica y emocional es una mierda. Entonces hay muchas de esas cosas de la masculinidad tradicional que nos llevan directamente al malestar, directamente a los problemas emocionales, directamente a los problemas relacionales. ¿Vale? Y muchas veces no somos conscientes porque es lo que toca. ¿Vale? Le pregunto a esta mujer, le dice, no, ¿y tú por qué lo has elegido? Y dice, bueno, porque me da estabilidad, como tú has dicho, como ha dicho Paula, me da estabilidad laboral, me da un sueldo fijo y me permite tener una cierta nivel económico sostenido, ¿vale? Dice, ya, no, bueno, yo lo intenté, pero claro, es que a mí, la verdad, la posición no... ¿Por qué elegiste el autónomo? No, no lo elegí, me vino así. No, lo elegiste, igual que ella eligió una carrera más estable. ¿Por qué lo eligió ella? Porque más estabilidad, más tal, y porque su cabeza, por alguna casualidad del mundo, piensa que en algún momento, si tuviera familia, tuviera o tuviese, que ese es el futuro, que al final o seguimos importando niños del extranjero e importando gente de otros lugares, o realmente vamos a tener un problema poblacional grande. Estamos en niveles de 1,1 de grado de restauración. O sea, estamos por debajo del mínimo de restauración poblacional. O sea, si no fuera por la entrada de inmigración, nuestro país estaría en la mierda, no estaríamos en 30 millones, no estaríamos en 25, iríamos para atrás. De hecho, somos el país de Europa, uno de los dos países de Europa con menos tasa de nacimientos, ¿vale? Los holandeses nos ganan, para deciros eso, imaginaros, ¿no? Claro, una mujer piensa, voy a coger un trabajo para tener también la posibilidad de tener tiempos para la crianza. Y en la cabeza de muchas mujeres, sobre todo mujeres que se plantean esta cosa de ya me toca, se plantean este tema de estabilidad y de sacar la oposición y de conseguir su plaza para poder tener esa estabilidad para también poder formar familia. Os lo contaba en la otra sesión, cuando mis chavales, no sé si os lo contaba, si no os lo cuento, os lo cuento, ¿vale? Cuando les proyecto en vida, sí hicimos, os conté ese ejercicio, ¿no? Que les proyecto en 25 años de vida, ¿os lo conté? ¿Os acordáis? Que dibujan su vida dentro de 25 años, vale. Pues ellas tienen familia, ellos no. Entonces la pregunta es, ¿ellas con quién? Pues solas. Ahí tenemos una tasa de familias monoparentales, es decir, madres con hijos, porque estadísticamente padres solos con hijos somos 4, o sea, hay 4 personas en el mundo, con lo cual es muy fácil que la familia monoparental sea solamente de mujeres con 1 o 2 niños, y evidentemente 1 es la bomba, ya 2 es la leche, 2 nunca es el doble, es una cosa que va en contra de la matemática, pero es real. Y por lo tanto, bueno, pues va a haber esa cosa del mirar hacia afuera, ¿vale? Entonces, en la masculinidad tradicional no hay esa mirada hacia afuera, no hay esa mirada de futuro. Y eso es un error fundamental de vida porque al final la vida te come, ¿vale?
¿Qué pasa? Que nosotros sobrevivimos un poco porque como resulta que el sistema está de nuestra parte y el patriarcado está de nuestro lado y los valores sociales que valoran mucho más el trabajo y el éxito que tener una familia estable y bien sana y bien de disfrute, ahora empieza a cambiar un poquito y la paternidad está un poco vista. Está bien que los hombres cuiden, sobre todo si hay una cámara cerca, sobre todo si lo puedes subir luego a Instagram, pero poco a poco está pasando lo contrario, es decir, que para una mujer la independencia suponga alejarse de esos espacios de cuidado, ¿sí? Os digo qué pasa si la promoción de los valores van en dirección de lo efectivo y no lo afectivo. Os cuento qué puede pasar en el futuro si los comportamientos se masculinizan al modelo tradicional, hegemónico, patriarcal, capitalista, donde lo que importa es crecer y ser más en el ámbito público y laboral y no ser tanto o no ser tan importante en el privado. Pues no tengo que contarlo, está bien fácil y sencillo, ¿no? Aparece ahí. Pero bueno, ¿alguna cosa más que salga? Sí, Dime. a mi me gustaria saber quan es promocionen les dones en llocs de comandaments, no? Que hi ha, o sigui, hi ha dones que s'ho proposen, que a més s'ho proposen sortint justament des del valor de les capacitats i que moltes vegades l'entorn valora molt aquesta promoció perquè serà l'oportunitat llavors que des d'aquesta direcció les coses es facin des d'un altre punt de vista. I el que succeeix és que hi ha una transformació, però cap a l'altra banda, o sigui, veus com aquesta persona comença a tenir comportaments propis del poder o propis de les direccions masculines i tot allò que com a equips l'esperança d'aconseguir que les direccions siguin d'una altra manera, el que es troben és justament aquesta transformació pròpia de com la direcció plantejada des de les masculinitats poder més tradicionals, doncs això, com que no tenen un altre remei que seguir una mica per mantenir-se, clar, perquè al final és feina, vull dir, i si t'ha costat molt arribar fins aquí, doncs no ho posaràs enlloc, no? Amb això, saps el que vull dir? Sí. Vale, callo. Sí, no, el que pasa es que no estoy culpabilizando a las dones por convertirse al método o al tipus d'experiència masculina. El que estic dient és que la societat ha fet un giro, una dirección diferente a la que sería la lógica. Es decir, en lugar de intentar todos socializar en los cuidados, ahora estamos todos promoviendo como elemento único los elementos que tienen que ver más con la producción o con la productividad. Estás organizando tu tiempo privado en función del tiempo público. Estás organizando tu vida en función de tu trabajo. Estás ofreciendo siempre como primera opción el mundo de la afuera y muy poco el de la dentro, ¿vale? Y no es una crítica hacia las mujeres, es una crítica hacia la sociedad que en su conjunto está generando ese modelo pues nada sostenible. Porque es que al final se va a hacer puñetas todo. O sea, es decir, si no hay nadie que esté ocupando la esfera de los cuidados, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que los cuidados dejan de tener importancia, dejan de tener lugar en el mundo y sobre todo dejan de representar los intereses sociales, a poder convertir espacios realmente diferentes en la sociedad en la que estamos. Y por lo tanto, pues el proceso de cambio es más complicado. Por eso es necesario no solamente promover una idea de hombre como una cosa exótica, como, ay, ven, está bien que los hombres ayudemos un poquito, ¿no? Sino promover los valores que sostienen que un hombre que haga eso se va a sentir orgulloso de estar ahí. Que una mujer que vea un hombre cuidador no va a decir, ay, qué bien, tenemos una excepción, ay, qué suerte has tenido, bonica, sino que vea que es algo no solamente natural, normal, sino justo y que de alguna forma es necesario construirlo como un objetivo, ¿vale? Pero si ahora mismo le preguntas a la mayor parte de las chicas adolescentes o no tan adolescentes de 30, qué futuro quieren para su vida, por ejemplo, entre lo que ocurre ahora y hace 20 años, pues el tema de la crianza, por ejemplo, ha dado un paso atrás. Y está bien, es decir, no estoy diciendo que las mujeres tengan que dedicarse a la crianza, tienen que dedicarse de forma libre. Exactamente igual que pasa a veces con la lactancia, que parece que sea obligada, ¿no? Pues es que esa decisión la tienes que tomar tú, que eres la madre, ¿vale? Y tienes toda la información y después de la información decides, pero no tienen que castigarte por ello, ¿no? Pues exactamente igual con el tema de la crianza, ¿vale? ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres
siguen siendo madres, pero madres más tardías. Porque una mujer que decide no ser madre recibe ese tipo de rechazo social brutal, ¿vale? Y te vas a quedar sola, y te va a pasar el arroz y demás. Y los tíos, un tío de 40 años que no tiene compromiso y que no tiene hijos, es un solterón de oro. Es un soltero de oro. Una mujer que tiene 40 años y que no tiene hijos, o es una solterona, o es una amargada, o pues lo que comentaban en el programa de radio, si puedo os paso el link, ¿vale? Y una de ellas decía, claro, es que yo he estado, una de ellas comentaba que tenía 2 hijos, que había hecho a través de fecundación in vitro y que finalmente había tenido varias parejas, pero que ninguna cumplía los requisitos de ser padre. Se encontraban muchos hombres para ser pareja, pero que tuvieran el lugar para poder ser padres, no. ¿Cuál es el diferencial? Pues que en una puede ser pareja. Yo no entiendo muy bien esto porque yo creo que si es buena pareja también es buen padre. Pero bueno, sin entrar en el asunto en concreto, en realidad lo que ella estaba diciendo es que no veía ningún hombre que tuviera la capacidad de colocarse en la paternidad como ella se estaba colocando en su maternidad, con la conciencia del lugar en que ella se había colocado. Y eso, por desgracia, es una tendencia. ¿Sí? Y eso nos coloca a los hombres, de nuevo, salvados de los espacios de cuidado, ¿no? Exentos. Nos permite otra vez el escaqueo, ¿vale? Es como que no está mal visto que un hombre sea soltero y sin hijos, pero sin embargo está muy mal visto que una mujer no sea o no se dedique al cuidado, ¿sí? Otra curiosidad de ayer. Vamos llegando a la hora de la comida en el grupo mixto, estamos haciendo ejercicios sobre emociones, súper chulo, que hice con los dibujitos de Inside Out, al revés, la película. Estábamos jugando con las emociones, salió muy bonito, salió precioso. Iba llegando la hora y era casi la 1, ¿vale? Íbamos a comer. La comida la preparábamos los chicos. Ningún chico se levantó y dijo, oye, que está la hora ya, que vamos a ver si vamos a comer, tal. La mayor parte del grupo de las chicas estaban comentando todo el rato. Bueno, entonces, ¿está todo preparado? ¿Hace falta hacer algo? ¿Hace falta buscar algo? ¿Hace falta...? Es decir, la normalización de la sentencia del cuidado sobre vosotras, como la normalización del cuidado sobre vosotras, y la cero responsabilización sobre el cuidado de nosotros, ¿vale? Luego sí pasa una cosa, que hicimos un poco SAR, ¿vale? Hicimos un poquito esto que decía Nuria de ser directivo, que vamos al supermercado, cogimos 4 cosas, lo mezclamos, tal, hicimos tal, lo presentamos, que todo bonito, 40 minutos, ¿vale? Pero claro, no estábamos preocupados, no había ninguno preocupado. Y sin embargo, todas las mujeres inmediatamente les salió esa preocupación interna de a ver si puedo hacer algo para, ¿sí? Bueno, ¿alguna cosa más vuestros dibujitos sobre hombres que salga ahí la cosa positiva de la masculinidad esta tradicional? A ver, yo, por ejemplo, lo que estaba pensando como cualidad positiva es que, caray, los hombres cuando se trata de tienen delante una tarea, ¿no? Que requiere fuerza, que requiere algo que pues demuestre lo masculinos que son, tienen mucha disposición a hacerla y la hacen muy rápido y se ponen enseguida y no hay... Y claro, si extrapolamos eso a todo lo que se puede hacer, es decir, caray, a compartir las tareas de la casa, a compartir las curas y cuidados, a compartir todas esas tareas que han recaído siempre sobre las mujeres y que podrían hacer perfectamente si cogemos esa disposición, o sea, a un hombre no sé, no le cuesta nada levantarse para arreglar la bisagra de una puerta o para arreglar no sé qué, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto entonces, en general, ponerse a una tarea que él consideraría que pertenece al espectro de la mujer, ¿no? Y yo creo que si rescatamos esa cualidad, la reconvertimos mucho, porque sería mucho, y la aprovechamos para algo bueno, pues en definitiva creo que podría valer. Pero claro, yo pienso que al final las personas también tardan mucho en conocerse a sí mismas, así en general, ¿no? Porque irónicamente se esfuerzan en encajar en una idea, especialmente los hombres, ¿no? Y al final tú eres tú, no eres una idea, tú eres tú y nunca eres igual que el hombre de al lado ni el otro. Y, y creo que nos ponemos máscaras, la vida es un poco un escenario, ¿no? Tú vas con tu grupo de amigos y tu registro cambia y te pones una máscara y tú saludas de una forma en particular, nunca de otra. Tú tienes unas expresiones en particular, nunca tienes otras. Y salvo que algo se rompa y haya alguna circunstancia que cambie la tónica del grupo, sigue pasando así, sigue siendo así, se perpetúa y se perpetúa. Sí, sí, y que de alguna forma esa ocultación, ese closeteo, esa cosa de estar dentro del armario de la heterosexualidad patriarcal, masculina, pues eso también evidentemente genera
este tipo de comportamientos, ¿no? Normalizar las masculinidades que realmente interiormente no están. O sea, por eso yo digo que siempre cuando rascas una masculinidad hay muchas otras cosas detrás de esa masculinidad. Entonces hay que poder rascar para poder sacar. Y eso lo sacas, por ejemplo, cuando creas los espacios. Para mí, el hacer grupos de hombres, que es una de las propuestas también para que sigáis con la campaña, hacer un grupo de hombres que se va al grupo, de grupo motor para poder mover este tipo de cosas, eh, es dejar un espacio donde los hombres puedan hablar de cosas diferentes que no sea el fútbol, la política o las mujeres en el peor de los sentidos, ¿no? Las mujeres como objeto, ¿no? Que puedan hablar de sus emociones, de sus miedos, de la sexualidad, de cómo descubrieron la sexualidad y qué les costó, de qué les pasó en su primera vez, en sus primeros encuentros, qué es lo que le pasó con el trabajo, qué es lo que le pasa cuando siente frustración, es decir, que puedan hablar de las emociones y desde las emociones. Y cuando esos espacios se producen, ¡pam!, de repente se destapa, o sea, como que se cae la máscara que dice Clara y que aparecen muchas otras cosas detrás de esa masculinidad de siempre, esa masculinidad de la representación, ¿no? Entonces, bueno, pues para ponerlo un poquito en contexto, os voy a compartir pantalla, a ver si lo he hecho bien. Soy un poco de estas cosas de la tecnología, se me dan regular. Bueno, primero, hacer una fotografía del presente, a ver si sale, ahora sale. Una fotografía del presente así como muy clara, muy sencilla, ¿vale? Que me permita. Vale. Bueno, tenemos claro que estamos en un tiempo diferente de hace 20 años, que hay una apariencia, sí lo veis, ¿no? ¿Se ve en primera plana? Sí, lo que pasa es que se ve ampliado. No sé si lo has hecho expresamente para que Voy a podamos... intentar a ver si Ah, podemos hacerlo de otra forma. No lo he hecho a posta, pero no sé por qué pasa esto, pero bueno, vamos a dejarlo así, es muy fácil, si lo he visto. Vale, pues por una parte, la apariencia de esas nuevas identidades, aparición que en realidad es una aparición progresiva, estas siempre han estado, pero se van como mostrando, ¿no? Nunca había habido tantos hombres paseando con carrito, nunca había habido tantas mujeres que protesten frente a una situación de agresión sexual como ahora, desde el movimiento Me Too. Es decir, se va ampliando ese marco donde las mujeres ya no son solamente mujeres de tipo 1, sino que son 30.000 formas de mujeres diferentes, y los hombres poco a poco van abriendo un poquito esas otras formas de vida, de relación. Vale. Vemos que, aunque las relaciones igualitarias son escasas, ¿vale?, y difíciles de encontrar en el mundo, pues cada vez, bueno, pues se puede ir educando, se puede ir visibilizando otras más alternativas, invisibilizadas durante mucho tiempo, pero que aparecen un poco como alternativas, ¿no? Son, pues, Mother Family, es otra, es Sex Education, son otras fórmulas diferentes de vínculos, de relaciones, donde los hombres nos colocamos en una forma diferente, ¿vale? Pero eso hay que educar para que eso pueda suceder. Hay una mayor sensibilidad social frente a las mujeres, frente a la igualdad, como no ha habido nunca. Nunca el feminismo o las políticas de igualdad habían sido tema de agenda política de Estado. Os recuerdo que cuando hicimos las 3 votaciones en un año, una de las cosas que llevaba en campaña muchos de los partidos políticos era el tema del feminismo, era el tema de la igualdad, era el tema de la violencia de género. Es decir, ha pasado a primera línea de pantalla, con lo cual, perfecto, ¿no? Pero es mayor sensibilidad no quiere decir que haya mayor sensibilidad en lo sutil, quiere decir que hay en lo grande. Por ejemplo, tú vas a un bar y hay pocos hombres que digan que las mujeres merecen ser violentadas, como ocurría hace 20 años o 30. Hay muy pocos hombres que se atrevan a decir en público, excepto algún cazurro que se ha ido a la cabeza y se ha metido con los amigos de Trump, que, bueno, pues que diga que todas las mujeres tienen plena libertad e igualdad. Hay poquitas personas que estén en ese... Se les oye mucho porque gritan mucho, pero son poquitas en realidad. Pero que puedan entender que hay violencias que no se ven, que son violencias sutiles, que son violencias estructurales. Ahora, por ejemplo, con el tema de la investigación de la educación porno-sexualidad. Por ejemplo, muchos de ellos veían claramente las situaciones de violencia cuando había un golpe, pero no veían las situaciones en el porno de violencia cuando había una violencia edataria, por ejemplo, cuando uno de los miembros de la relación tenía 80 años y la chica tenía 18, por ejemplo. O no veían el problema cuando había una situación de humillación porque creían que era una relación pactada, ¿vale? Es decir, como que se ve en lo grande pero no se ve en lo chiquitito, ¿vale? Luego hay otro problema en la actualidad, que es el tema de este tema de igualismo, que yo llevo repitiendo hace muchos años y que era un peligro y sigue siéndolo, que es esta cosa de, no, claro, pero es que, Eric, es que no te pongas de ese lado porque ese es un lado, ¿vale? En realidad hay que verlo desde los dos y en realidad es que hay mujeres también muy malas, ¿vale? No es que en realidad los hombres son muy cabrones, pero fíjate que también hay mujeres que son lo peor y que utilizan la ley a su favor y que machacan a su pareja. No, es que fíjate, lo que en una entrevista.
No, no, es que hay hombres machistas, pero también hay mujeres hembristas, ¿vale? Yo cuando oigo esta palabra me pongo un poco nervioso, porque sí es verdad que el opuesto semántico, o sea, el opuesto real, eh, etimológicamente hablando, a machismo sería el embrismo, no el feminismo. El opuesto al feminismo sería el masculinismo, ¿vale? Sería una lucha de hombres por el cambio social, por la opresión de las mujeres durante los 4.000 años pasados, es decir, lo que estamos sufriendo ahora, una opresión de las mujeres súper hembristas y ahí por eso hemos montado este grupo de masculinismo para poder defender nuestros derechos. Bueno, está claro que no, está claro que esto no ni sucede ni va a suceder en breve, con lo cual no hay posibilidad de vuelta de la tortilla, no hay posibilidad de que se cambie todo del otro lado, ¿no? Pero sí hay como una especie de medianía, ¿no? Esta cosa aristotélica que a mí me pone muy nervioso, que es que, bueno, hay que verlo desde un punto medio, ¿no? Bueno, entonces, entre asesinar y no asesinar, ¿cuál es el punto medio? Entre estar a favor de la violencia de género y estar totalmente en contra y denunciarla, ¿cuál es el punto medio? Entre ahorcar a alguien y no ahorcarlo, ¿cuál es? ¿Ahorcarlo un poquito? Entre ver porno y no ver porno, ¿cuál es el otro lado? ¿No? Ver un poquito nada más, ¿vale? Pero igualmente violento, ¿no? Entonces, claro, ahí hay muchas cosas que podemos como entender que no hay puntos medios, ¿vale? Y entonces, en este tema de la igualdad no hay puntos medios. Es o estás a favor de la igualdad o estás en contra. Es así de sencillo. O estás a favor de la igualdad o si te callas, estás en contra. O estás a favor de acabar con las discriminaciones o si miras para otro lado, estás a favor de que esas discriminaciones continúen. Estás dejando que el río continúe pasando sin que tú hagas nada, sin que pongas un dique, sin que pongas un cambio en esa dirección que sabemos que no es la que toca, que emocionalmente lo sabemos. O sea, nadie o muy poca gente, muy pocos locos dicen abiertamente eh, la igualdad no es una necesidad, ¿no? Porque todo el mundo sabe en el fondo que es verdad, que es una necesidad. Muy poca gente. Me sorprendió mucho cuando salieron estas votaciones y salió Vox con un montón de votos, en Botox, hace un par de años, y nadie había votado a Vox, ¿vale? Porque yo creo que muchos de ellos sentían vergüenza de decir que habían votado, ¿no? Pues bueno, pues es que, pero no es Vox en sí mismo, no es por un partido político, es por un tipo de ideología, porque esa ideología está igual en el PSOE, que está en muchos partidos políticos, incluso en la izquierda más izquierda, incluso en la derecha supuestamente menos radical. Es decir, es un pensamiento que tiene que ver mucho con lo ancestral, tiene que ver mucho con el patriarcado y con el poder y con el sostenido de ese poder. Entonces, cuando alguien desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro dice, no, es que las mujeres también tienen lo suyo, ¿vale? Lo que me está diciendo es, bueno, no hay que exagerar, ¿vale? Son los amigos del presidente, ¿no? Es que se están pasando un poquito las mujeres ya de vueltas. Pues oye, mira la realidad, mira delante de ti, mira cómo están los datos, mira qué es lo que está pasando, ¿vale? Estamos en un modelo también de neomachismo, que el otro día a mí me mataron porque me dijeron que era lo que estaba llamándose ahora nuevas masculinidades. Es decir, los que se calientan los huevos con rejillas estas de calentar el pan para que le suba la testosterona, ahora se llama nueva masculinidad. Nueva masculinidad testosterónica, nueva masculinidad de siempre, nueva masculinidad de la de siempre, de la de antes. Entonces, claro, a mí me pone de nuevo muy nervioso que utilicen parte de ese lenguaje para reconstruir. Otro día me llama una amiga y dice, oye, ¿qué tal? Hombres alfa, bien, ¿no? Porque hablan mucho del tema. Digo, sí, hablan mucho del tema. Incluso con terminología que utilizamos dentro del sector, dentro del espacio que trabajamos con género. Pero hablan como el culo. Y lo ridiculizan. Y están haciendo flaco favor a la normalización de ese cambio de los hombres, ¿vale? Y están entrando un poquito a la ideología básica, ¿sí? Que por ejemplo es la risa. Muchos hombres no cambian porque tienen miedo. Y miedo es vergüenza. Y miedo es a miedo a lo desconocido. Y miedo es inseguridad. Y miedo muchas veces es que como no tengo un lugar sano y claro para saltar, no salto. Entonces, una campaña, lo que tenemos que hacer es precisamente generar esos tipos de contenidos donde hay ese salto en positivo, ¿vale? Pero vamos a ver de dónde venimos. Venimos también de un modelo, pues eso, que afortunadamente pues hay leyes nuevas, pero una jurisprudencia de mierda. Es decir, tenemos las mejores leyes y más avanzadas de Europa, tenemos incluso una ley sobre diversidad, tenemos una presencialidad del mundo LGTBIQ+A extraordinario, pero sin embargo, todo lo que envuelve al mundo jurídico está pues manchado del modelo patriarcal, hegemónico, machista de siempre. Entonces tenemos una barrera importante que salvar, ¿no? Entonces tiene que cambiar las leyes, tiene que cambiar también la forma en que la sociedad puede entender esas leyes, tiene que cambiar un poquito toda esa estructura. Menos mal que tenemos una diversidad amplísima de masculinidades, muy diversa, muy variada. Me falta Rubiales, en esta foto no sé por qué no me salió, pero lo he cogido así rápido y no, pero Rubiales estaría por aquí, por el centro más o menos, ¿vale?
Son las masculinidades de siempre y que además ahora encuentran un poco como la voz de reclamo. Pero ¿de dónde vienen estas? Vienen de la que viene de todo el mundo. O sea, a todos los hombres nos ha tocado esto. Nos ha tocado negar lo femenino, es decir, para poder ser un hombre de verdad y ser un hombre reconocido, hemos tenido que decir lo peor de las mujeres, hemos tenido que alejar lo femenino de nosotros. Y cuando yo le pregunto a un hombre o a una mujer qué es ser hombre, me dicen que un hombre de verdad es todo lo opuesto a una mujer, ¿vale? Pero me lo dicen niños y niñas de 8 años y me lo dicen señoros de 40, de 60 y de 90. Es decir, que para poder ser hombre tienes que negar lo masculino. Para poder ser mujer tienes que negar tienes que negar lo masculino. Es decir, para ser hombre tienes que negar lo femenino. Pero para ser mujer tienes que negar lo masculino. O sea, entre vosotras os decís, tú eres más mujer que yo, o yo soy una mujer de verdad. ¿A que no? Pues entre los chicos esto es habitual. ¿Qué pasa? Que como absolutamente todo lo que se marca en esos dos mundos totalmente binarios, bipolares, son bipolares, porque es imposible ser de un lado o del otro puro. Entonces, ¿qué pasa? Que pues muchas veces tienes cosas de lo femenino, tienes cosas de lo que se marca dentro de ese espacio cultural, subcultural femenino, y lo niegas, lo borras. Entonces, ¿qué pasa? Pues te pones una máscara. Esto que decía Nuria, ¿no? La iniciativa, el ser, mira, es una cosa positiva, pero es positiva depende de cuál sea el límite. Porque si siempre estás iniciando cosas, pues no te puedes permitir el lujo de ir en segunda línea. O no puedes permitirte el lujo de quedarte en casa mientras tu mujer esté trabajando. O no puedes quedarte en los cuidados porque piensas que no estás en el primero, no estás en la primera línea, ¿no? La competición como mecanismo social básico de superación. Esta cosa de los nuevos coach de Internet, de los nuevos hombres que tú es que tienes que, para ser un hombre de verdad, tienes que competencia, ser ser mejor que el otro, la sexualidad por los marquistas estaría dentro de esta marca. Vale, la dominación, lo mismo, ¿no? Tú para ser hombre tienes que tener los pantalones, sostenerlos, llevarlos, poner ese poder. El poder, ¿cómo se sostiene? Por la violencia. Esa violencia, ¿cómo se estructura? De forma visible, es decir, chavales en la escuela. No, yo soy un hombre y el primer día que llego a la escuela tengo que ser un hombre y demostrárselo a la gente. Entonces tengo que mostrárselo, como devolverles esa idea de ser hombre, ¿no? Entonces doy un par de hostias, me decía un chaval, y así todo el mundo sabe de qué palo voy, ¿no? Es como que tienes que mostrar la violencia para mostrar tu poder. La infalibilidad, me mata, es uno de los elementos que se repite. Esta investigación la hicimos hace 20 años, la voy repitiendo año tras año y me aparece algún elemento nuevo muy parecido, muy similar a estos que estoy contando. Ser infalible es que los hombres no sabemos decir que no, no podemos avanzar, no podemos preguntar, nos perdemos en un polígono y estamos 16 horas dando vueltas antes de preguntarle a cualquier persona dónde está el sitio aquel o cual, porque eso significaría que soy falible, que no he sabido llegar. Alguien está hablando de un libro y nosotros nos hemos leído la tapa y empezamos a hablar del libro como si lo hemos leído entero. Eh, Alguien tiene que, pues lo que os contaba el otro día, la botella de butano de mi padre, ¿no? Esta cosa de que tiene que hacer las cosas aunque sepa que no tiene capacidad para hacerlas, ¿no? Porque hay que llegar, ¿vale? Luego el riesgo, esto que os contaba, ¿no? El arriesgarme para poder ser, ¿vale? El viaje eterno. Todo esto son mecanismos que la sociedad te dice, tienes que estar siempre en movimiento, siempre en riesgo. Tienes que colocarte lejos de las emociones, tienes que colocarte cerca del poder. Tienes que estar siempre conectado con lo que es un hombre de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la familia, el núcleo familiar, la publicidad, los más media, la escuela, el grupo de iguales, representa ese modelo masculino tradicional perfectamente. ¿Qué genera? Un modelo de apariencia, un modelo de fortaleza y un modelo de violencia. Si tú estás en la apariencia, es decir, tienes que demostrar a los demás algo que no eres, no estás siendo, con lo cual estás lejos de tu ser, estás lejos de tu identidad, estás lejos de tu identidad real. Pues hace falta destapar, rascar un poquito la pintura y dejar que salga la identidad que hay detrás de esos hombres eh, que aparentan ser el hombre de siempre. ¿Vale? A veces por supervivencia, como contábamos antes de las mujeres. Muchas mujeres están en el mundo laboral y por supervivencia tienen que ajustarse a los modelos patriarcales de poder. ¿Vale? Fortaleza. Fortaleza significa que tengo que estar siempre aguantando el tipo, ¿no? Sé fuerte. Bueno, pues ese fuerte significa que dejo de sentir y que aprendo que mi cuerpo está en el no sentir. La violencia. Hablaba, por ejemplo, este curso pasado con estos chicos, con estos hombres, como una emoción que incorporamos de forma automática es la ira. Y la incorporamos tanto que no la reconocemos. Estábamos en el grupo, a uno le tocó la carta de la ira, que es este señor así que rojo como muy cabreado, y dice, pues yo no tengo ira. Y de repente todos los demás se descojonaron de la risa, porque los demás sí la veían hacia afuera, pero evidentemente él no la veía hacia adentro. Entonces, hemos normalizado tanto la violencia que ya no nos parece violenta, por ejemplo, una pelea en la escuela, ¿no? Un profesor me dice, oye, pues le digo, oye, ¿cómo está el tema del tema disciplinario? ¿Cómo llevas el tema de la comisión de convivencia en el centro? Que bueno, lo normal, 8 partes a la semana. 8 partes.
8 partes no es normal. 8 partes es un problema, es un puto problema. Pero bueno, hemos normalizado que eso es violencia, ¿vale? O, por ejemplo, toda esta estructura que nos lleva a que el 92,7% de los hombres están en las cárceles. Vale, pues claro, esto va a generar y está generando la normalización de ese modelo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues presentar otro totalmente diferente. Y ahí es donde os pongo, a ver si me sale. Vale, os pongo un momentito el vídeo. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho, por ejemplo, en LEP. ¿Sabías que en España los hombres dedicamos entre 2 y 3 horas al día menos a los cuidados que las mujeres? ¿Y el LEPE? ¿Quién se encarga de los cuidados? La mayoría del tiempo yo, porque él trabaja más tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo colaboro también en muchos casos. Un 50-50. Nunca le he hecho una mano por eso, pero les cuesta porque siempre a ella le gusta hacer eso. Yo tenía que encargarme de la cena y de los niños y de todo lo relacionado con la casa. Dime 3 o 4 o 5 tareas que hagas tú en casa. Hacer las camas, fregado, coloco ropa, también hago lavadora. Como padre primerizo, ¿cómo estás llevando? Al principio he intentado también apoyarme tanto en familiares como en amigos que tenían algo más de experiencia que yo. ¿Quién organiza los cumpleaños? Siempre mamá, la más detallista. ¿Habéis escuchado hablar de conciliación, de corresponsabilidad, de carga mental? Yo no. Pues la verdad que, bueno, conciliación. La verdad que no. Estamos en LEPE promoviendo la campaña Contigo se concilia mejor, porque creemos importante y fundamental que hombres como tú se comprometan en el cuidado, porque escaquearse y no hacerse cargo también es violencia contra las mujeres. Está más que demostrado que los hombres que están en el cuidado no están en la violencia de género. Por eso es muy importante desarrollar la educación de los hombres de cualquier edad en los procesos de cuidado, corresponsabilidad y conciliación para evitar las violencias de género. En este 25 de noviembre hacemos una apuesta especial para que los hombres acaben con la violencia de género desde los cuidados. Los hombres, para aumentar los cuidados en la crianza, tenemos que ser algo más sensibles. Y a lo mejor no realmente tenemos que aumentar tantas cosas, sino de sentirnos que es nuestra parte. Para que salgamos un poco de este legado antiguo y que no debería existir, pero sí existe. En cualquier lado una pareja son dos puntos. No puede cargar tú en cualquier cosa sobre un lado porque se te hunde. Darse cuenta que es tan necesario uno como el otro. Y por esto, en el marco del 25 de noviembre, estamos haciendo talleres de concienciación con hombres, estamos repartiendo cartelería en los comercios del EPE para poner en valor los cuidados en lo cotidiano. Y también invitando al alumnado de los centros educativos a participar en un concurso para visibilizar la implicación que hay de los hombres en los cuidados. Una paternidad presente genera una mayor salud en la familia y en nosotros también. Los cuidados y los afectos mejoran las relaciones familiares, las amistades y las relaciones de pareja. Unas masculinidades cuidadoras son referentes para las nuevas generaciones y para las de ahora. El cuidado de nuestro entorno, de nuestras parejas, de nuestra familia, es fundamental para ir eliminando de una vez la violencia machista. Papá, abuelo, hermano, tío. Contigo se concilia mejor. Contigo se concilia mejor. Contigo se concilia mejor. Bueno, pues eso es lo que hicimos en principio, junto con cartelería, pegatinas, hacer la promoción en entonces. Esto es alguna de las cosas que nos pasó en LEPE y que nos ha pasado también en Alcira y en otros lugares. El alcance es limitado porque, bueno, pues porque a veces las campañas duran un mes, por ejemplo, ¿no? En este caso, nosotros cogimos en torno al día 25, porque querían que fuera incluido dentro del día 25, y luego tomamos otra parte en el 19 como Día del Padre Igualitario, ¿sabéis, no? Que es el Día del Padre, pero el igualitario, no el otro. No el que se salía a dar una vuelta o que se dedicaba a hacer madericas mientras la otra estaba cuidando con el burro y con el asno, ¿no? Con el buey. Es una masculinidad que tiene que estar presente en todos los espacios y también esa imagen tiene que estar un poco permanente en la visión de la gente, en la percepción de la sociedad, y la forma de hacerlo visible también, por ejemplo, fue a través de los comercios, a través de esa campaña de cartelería. Ahora os enseñaré algunas de las imágenes que se nos ocurrieron, pero pueden ser las que queráis. El caso es que aparezcan los hombres en espacio, acción de cuidado, y no como algo excepcional, sino como algo cotidiano. Es decir, hace falta devolverle la idea de cotidianidad a ese apartado, ¿vale? Luego, poder trabajar con distintos estadios de la sociedad al tiempo es fundamental. En el caso del proyecto Ulises, nosotros trabajamos con profesorado, con madres y padres y con alumnado simultáneamente. Con fuerzas del orden, con agentes sociales, ¿vale? Entonces, en el caso de las campañas hacemos lo mismo.
trabajamos primero con agentes sociales, que es vuestro caso, es decir, gente que está en la administración pública, gente que está en el Consejo y que trabaja con gente, ¿vale? Trabajamos simultáneamente con profesorado para explicarle la campaña. Por ejemplo, esta que es muy sencillita, es una campaña donde donde los niños y las niñas dibujan a hombres haciendo acciones de cuidado, ¿vale? Acciones de cuidado que no es el hombre sacándole brillo al coche, ¿sí? Hay que explicarlo. Entonces nosotros, aparte de la campaña, con los dibujitos, les mandamos un decálogo, les mandamos una nota de cómo es el encargo, ¿no? Tienes que hacer un dibujo, fotografía o vídeo corto, donde aparezcan los hombres haciéndose cargo de lo que habitualmente no se hace. O, dicho de una forma más clara, en positivo, haciéndose cargo y de su parte correspondiente en justicia del cuidado de la casa, la alimentación, los cuidados, en el amor, en la escuela, en los deberes, es decir, donde se ve a los hombres hacer tareas que habitualmente hacen las mujeres en el 90% de los casos y que a los hombres se les visibiliza muy poco, ¿vale? Si tenéis duda de si esa presencia de los hombres en los cuidados está o no, utilizar el sistema de San Google, ¿vale? Ponéis, por ejemplo, en internet padre haciendo los deberes con el niño, ¿vale? O ponéis madre haciendo los deberes con el niño, a ver qué os sale, a ver cuántas imágenes. Ponéis hombre cocinando y os aparecerá Arguiñano y 4 más, ¿vale? Pero no aparecerá un hombre cualquiera cocinando. Os costará pasar 1 o 2 páginas para encontrar una foto cotidiana, no de un gran chef, ¿vale? Esto también tiene cosas, pues si ponemos mujer cocinando, salen no grandes mujeres chef, salen fundamentalmente mujeres de amas de casa haciendo una receta, por ejemplo, en Instagram, ¿vale? Entonces, claro, hace falta esa presencia de los hombres en esas cosas que son poco habituales, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, elegimos, como os dije, 4 ámbitos. Hemos especificado alguno de ellos, por ejemplo, los hombres en los cuidados de las personas mayores, los hombres en el cuidado de los niños de la crianza, los hombres en los cuidados en la pareja, en las relaciones amorosas, en las relaciones de cuidado, en la sexualidad más específicamente, y los hombres en el cuidado de otros hombres, ¿vale? Esta parte, como os digo, es fundamental, fue una que nos vino al final del proyecto del EP, que en realidad ya habíamos trabajado en otros momentos, porque habíamos hecho espacios solidarios y de sororidad masculina, que es una contradicción, porque sororidad, como os dije, es una terminología que se utiliza para mujeres, de sororo, ¿vale? Pero, bueno, pues intentar imitar ese modelo o tomar ese modelo de acompañamiento desde el cuidado, no pantillismo, sino acompañamiento de los hombres, ¿vale? Bueno, os muestro algunas para que veáis de lo que hemos hecho, por ejemplo, en estas 3 diferentes. Comparto pantalla. Vale. Por aquí. Bueno, aquí. Vale. Lo mismo que antes, hago la pantalla un poquito más grande porque si no desaparece. Entonces, nos veo. Por ejemplo, estas que hemos llevado a cabo también a través de un proyecto en Logroño con Sanidad y que comenzamos a través de un proyecto de formación online sobre nuevas paternidades en la comunidad andaluza y que hemos ido llevando a otros lugares también y que durante la pandemia hicimos un proyecto que lo hicimos a través de vídeos cortos como cápsulas, ¿vale? Donde aparecían hombres hablando del desarrollo de la paternidad, para también normalizar ese hecho y justo durante la pandemia, que fue un momento bastante bonito, ¿no? Para poder desarrollar. Bueno, en la cultura de los cuidados, como una proyección adecuada de los cuidados, proyectar imágenes donde los hombres aparecen en espacios de cuidado, entender que es una tarea conjunta de mujeres y hombres, para que no se sientan mal, que no es sobre ellos, que no se está pidiendo nada, que no es un reclamo, sino que es sencillamente, mira, tú también puedes estar aquí, es una propuesta, ¿vale? Es muy importante que la campaña sea amable, que no sea cabronazo que no te ocupas de nada, ¿vale? Porque entonces los hombres salen corriendo en la dirección opuesta, ¿vale? Yo, por ejemplo, me peleo mucho con esta cosa. Sabéis que hay un grupo maravilloso que es Hombres Beta, que ha hecho 2 vídeos, también de modo documental, muy buenos. Os recomiendo muchísimo este segundo, que es sobre los cuidados. Se llama Clonar a un hombre, cuidados, y el primero se llama Clonar a un hombre. Cualquiera de los 2 documentales es fantástico porque se ve a los hombres hablando sobre todas estas tecnologías habitualmente. Pero claro, su grupo se llama Machos Beta, ¿sí? Hombres Beta, ¿vale? Pues yo quiero nuevos machos alfa, es decir, coger el alfa y decirle, mira, una persona alfa para mí, un hombre alfa, no es el que liga mucho, el que tiene un músculo del copón, el que sale representándose ahí en su masculinidad poderosa y machacante. Para mí, un hombre alfa es un tipo que cuida, que es consciente, que sabe reconocer sus emociones, que está en otra, ¿vale? Entonces vamos a no olvidar el alfa, porque si no nos va a pasar un poco como lo de los preliminares, posliminares, ¿no? Es una cosa de
está la sexualidad de verdad y luego los preliminares y lo que entorna, ¿no? A lo que hay alrededor de ¿qué puedo hacer para que mi mujer folle? Pues a lo mejor no es eso, es todo lo demás, ¿no? Vale. No, este no es el macho alfa de siempre, pero sí a lo mejor pueden ser estos, ¿no? Mira, pues un hombre, fíjate, haciendo la compra, ¿sí? Pensando incluso, me está leyendo la etiqueta, no os dais cuenta, pero está leyendo la etiqueta, está viendo si es sano o no para su familia, está viendo además si tiene buen precio o malo, ¿vale? Por ejemplo, cuando hice la compra ayer con los hombres, les dije, mira, tenemos este presupuesto, tenemos 100 euros para hacer la comida para 20 personas, así que no podemos pasarnos de aquí e ir mirando, ¿vale? Cuando llevamos el carro a mitad, les dije, ¿cuánto llevamos? Y dijeron, no sé, ¿vale? No sé, no lo miramos. Pues ahora vamos a hacer cuentas, miramos y vemos a ver cómo va y demás, ¿no? Como que hay poca carga mental, poco cuidado desde ese sentido, ¿vale? Entonces, muy importante este tipo de imágenes, ¿no? Hombres en los espacios de cuidado, educativos. Entonces, por ejemplo, nos encontramos esta imagen, pero a mí no me termina de gustar, era la que teníamos en ese momento para el proyecto de Alcira, pero me hubiera molado mucho que hubiese sido él sentado al lado de la niña, en lugar de encima de ella, ¿vale? Porque ahí parece más un profe que un padre, ¿vale? Pero bueno, bien, ese tipo de imágenes. Esta, fundamental, hombres en el espacio de cuidado, de personas mayores, acompañando, dándole la pastillica, estando un poco pendientes de ellos, es decir, estando un poco pendiente de los espacios de cuidado de las personas mayores y dependientes para entender que si en los hombres esa parte no está, no aparece. Los espacios amorosos, los espacios de cuidado, desde el amor, desde los espacios de aprendizaje del otro, desde, bueno, vamos a dar un besico y vamos a estar abrazados y abrazando, ¿no? Por ejemplo, para mí, esta de nuevo es una imagen que me convence, pero no del todo, porque me hubiera gustado que ella le estuviera abrazando a él, o que se estuvieran abrazando los dos en vertical, ¿vale? No uno sobre el otro, porque lo simbólico también es muy importante, ¿vale? Os lo creáis o no, no están tomando una cerveza, ¿vale? No están hablando mal de las mujeres, no están hablando de fútbol, no están hablando ni siquiera del mundial, ¿vale? Están hablando de sus cosas, están contando lo que sienten, están hablando de que uno de ellos está enamorado y que ha perdido un poco el sentido, pero que tiene sus amigos ahí que le están apoyando, y en lugar de decirles un calzonazos o te has enchochado, pues le están ayudando a disfrutar de ese momento de su vida y de estar presentes, ¿vale? Y bueno, pues también tenemos más padres cuidadores, más padres en la cocina, más parejas amorosas. Muy importante lo de la mirada, ¿vale? Es la diferencia. Peter Sill tiene un montón de artículos en esta dirección y habla precisamente, Peter es uno de los activistas de la masculinidad al principio de nuestro país, aunque es húngaro y vive ahora en Alicante, durante muchísimos años fue un referente fundamental del tema teórico de las masculinidades y sigue siéndolo para mí. Pues él habla, por ejemplo, de las imágenes pornográficas, ¿vale? No como que aparece sexualidad dentro de la imagen, sino que es una imagen para mostrar al otro, ¿no? Que se proyecta sobre el otro, ¿vale? Entonces habla de lo importante que es mostrar imágenes donde los hombres tengan mirada interna, ¿vale? Donde, por ejemplo, están, no sé si os conté esta, os conté la del biberón, os lo conté, eso no me acuerdo. Un anuncio de biberones que hicieron hace como 15 años, ¿nos contesta? Poner cara de no, vale, Nuria, no, me fío de ti. Yo, si lo cuento y me repito, pues ya sabes que soy un poco abuelo y entonces ya la ciencia temprana me lleva a preguntarme cosas todo el rato, ¿vale? Hicieron una campaña en la que era un tipo vendiendo leche maternizada, ¿vale? Y entonces era un señor con un biberón así y con un bebé así. Pues tenía cogido el biberón así, como si fuera una botella de agua, ¿vale? Entonces, mirando hacia el frente, musculado, sin camiseta, por supuesto, que no tenía gracia. Pero como las mujeres compran biberones, van a comprar biberones de estos a saco y van a coger esta leche maternizada especial y van a caer en la trampa erótica, porque he puesto el término erótico. Pues vendieron no vendieron ni un puñetero biberón, ¿vale? Sin embargo, en la siguiente campaña, cogieron y encontraron un hombre no necesariamente musculado, ¿vale? También falló en la otra campaña que, bueno, que el niño y el señor que hacía de padre no se parecían en nada, pero bueno, no sé, igual no fue eso, pero bueno. Bebé cogido como se coge un bebé, no como si fuera una botella de agua, ¿vale? Cogido tumbado y la mirada del hombre, en lugar de ser hacia la cámara, así, era hacia el bebé. Y vendieron la hostia de biberones. ¿Por qué? Pues porque una mirada interna, una mirada hacia adentro, una mirada, por ejemplo, como la de ellos, como la que veis aquí en la imagen, muestra que hay realidad, muestra que hay integración, que no es una representación de la masculinidad, sino que es una masculinidad posible.
Pues esto es muy importante también que está en los elementos de nuestra campaña, ¿no? Que haya mucha de esa imaginería donde la masculinidad no aparece como representada de golpe, sino que aparece como mucho más cotidiano, ¿vale? Darle un poquito ese sentido de cotidiano. Pues una cosa que los planteamos para el vídeo, para este vídeo finalmente que íbamos a hacer con vosotras, con vosotros, en el Conseil, era hacer lo que hicimos en LEPE, es decir, coger mucho la mirada y la palabra de personas en lo cotidiano, ¿vale? Yo hice, por ejemplo, hace un par de años y luego hace 4 o 5, justo después de pandemia, y otro en pandemia, que lo que hacemos es una conferencia de 2 horas, pero en lugar de ser una conferencia de 2 horas que la gente se nos quedaba dormida muerta, lo que hacíamos era una entrevista grupal, ¿vale? Entonces yo contaba un poco el rollo, que como sabéis, suelto mucho rollo, pero no contaba nada más 20 minutos, media hora de rollo sobre los cuidados, ¿vale? Y luego yo les preguntaba a los hombres que estaban, 8 hombres elegidos, ¿vale? Elegidos quiere decir, pues que no iban a contar cosas de mierda desde el principio, aunque alguno de ellos lo hizo al final, ¿vale? Pero que, bueno, pues está bien como para que puedan mostrar su opinión, para que vean gente además que era referente social, es decir, que son personas que más o menos son reconocibles o que más o menos pueden ser no necesariamente famosas, pero sí que puedo reconocer fácilmente. Es mi tendero de la tienda de la esquina, el carnicero de Tortosa de la carnicería más bonita que hay, pues que además es muy majo y además estaría incluso metido en el grupo de hombres. Pues estos hombres, como se ve por ejemplo en el vídeo del EPE, hablando en esa conversación cruzada, donde yo sacaba un tema y les iba proponiendo, les iba preguntando, hacíamos una especie de entrevista grupal y salían cosas muy bonitas. Además, hombres de distintas edades. Había chavalitos jóvenes de 16, 17 años que de vez en cuando hacían así, cuando el señor decía alguna burrada, y señores que cuando el chavalito, por ejemplo, hablaba de no binario, se le hacía cortocircuito la cabeza, pero está todo bien, porque, claro, eso hace que, de alguna forma, llegue a todos los niveles, ¿no? Llegue a todos los espacios y vea que es un cambio global, que no es una cosa que está de moda entre jóvenes o que es una locura de la generación millennial o de la generación boomer, ¿no? Sino que realmente es algo integral a la sociedad. Y en el debate, pues pasaron cosas muy divertidas, muy buenas, pero bueno, también está bien. Quiero decir, que no tiene que ser un debate perfecto donde todos los hombres hablan, no, porque es muy importante ser como Arguiñano y dejar la cocina limpia y aparte de cocinar y hacerlo todo. No, hacía falta también podernos reír de las metiduras de pata, ¿no? Por ejemplo, pues la primera vez que me puse a currar en la cocina, pues no encontraba ni la cocina. Tuve que preguntar a mi mujer 14 veces. Pues uno de los que participó, que era además un dirigente esto fue en Alicante, en, en San John de Alacant, y bueno, pues en un momento determinado, que era uno de los líderes del comercio también, es una persona gitana, ¿vale? Y entonces él empieza a hablar de que es muy importante, que además a las mujeres, que además en su cultura no, o sea, de 10, ¿vale? Y acaba la sesión y dice, bueno, yo solamente quiero decir una cosa última, ¿eh? A las mujeres hay que tratarlas como reinas, ¿vale? Y hay que dejarlas en un pedestal porque son lo más bonito que tenemos en el mundo y es lo que nos trae a la vida, ¿vale? Y es muy importante cuidar y proteger a las mujeres como hemos hecho siempre, ¿vale? O sea, después de todo el discurso, la vuelta volvió al mismo lugar de siempre. Pero bueno, también está bien porque el resto de la mesa se descojonó de la risa porque se dio cuenta de que, bueno, pues había hecho una señorada. Pero hacía 2 minutos había contado un discurso espectacular sobre la defensa de los derechos de las mujeres gitanas con relación, por ejemplo, a la violencia de género. O, por ejemplo, lo importante que son los cuidados y que los hombres participen de los cuidados. Él, por ejemplo, comentaba que cocinaba para sus nietos, cosa que no había hecho para sus hijos. De todo ese tipo de cosas que son muy cotidianas, que son muy comestibles, es muy importante que estén presentes en nuestro vídeo, ¿vale? Entonces, os propongo una tarea, ¿vale? Pues estamos ya casi al final. Vamos a comentar un poquito, porque tenemos todavía unos minutos, ¿vale? Porque el otro día os machaqué 2 horas cuando era una, ¿vale? Luego me enteré. Lo siento, pido disculpas. Igual por eso hoy no ha venido gente, porque ha dicho, este machaca 2 horas nos va a matar. Hoy va a ser menos, va a ser 1 horita y media más o menos. Pero la cosa sería pensar, por ejemplo, los hombres que estáis en sala, ¿vale? ¿Qué cosas me hicieron a mí, como hombre, entrar en esta cosa del cuidado, en esta cosa de las tareas compartidas, en esta cosa de la igualdad dentro de los cuidados en no solamente la casa, sino en las personas mayores, en la familia, en el amor, en la crianza? Fue mi clic para que haber sido educado en ese modelo que hemos visto antes? Es un modelo egoísta, es un modelo ombliguista, como decía Nuria, y que puede saltar a otro modelo, y ese otro modelo, por supuesto, es un modelo mucho más participativo, más justo, más solidario, que me hizo pegar ese salto, ¿vale? Y si no me lo he hecho pegar, que puede ser, que me lo he hecho pegar en un lado y en otros no, perfectamente posible, porque nadie nacemos aprendido. O sea, yo nací machista en una sociedad machista y me está costando la vida quitarme cositas, pero bueno, pues voy poco a poco, vamos en ello, vamos en el proceso, no hay que asustarse, es un caminito, ¿vale?
En caso de que yo no lo haya hecho, pero en mi cabeza esté como un proyecto, ¿no? Como qué bueno sería si, bueno, pues esa idea también me vale, ¿vale? Es que como, ¿qué me haría cambiar en esto que todavía no he cambiado? ¿Qué es lo que me haría reaccionar, por ejemplo, frente a los cuidados a las personas mayores? Porque ahí tengo un poco de miedo todavía. ¿O qué es lo que me haría implicarme más en la crianza de los niños más pequeños, de los bebés? ¿Y qué es lo que me lo impide, ¿no? El miedo, la inseguridad, ¿qué hay ahí, ¿no? Entonces, trabajando desde esa idea propia, es decir, como yo lo veo como hombre que me ha traído a este lugar, ¿vale? Y en el caso de las mujeres, pues ver cómo, qué es lo que a mí me convence o me hace sentir bien de los cuidados, qué es lo que a mí me recompensa de los cuidados, qué es lo que a mí me hace sentir qué es lo que me toca hacer, ¿vale? Si la respuesta es solamente porque me han dicho que es lo que toca, tenemos un problema, pero si la respuesta es lo que toca, pero además me he descubierto ¿qué he descubierto? ¿Qué pasa? ¿Qué me enseña los cuidados? ¿Qué me enseña que mi hijo me vomite 3 veces la papilla encima de mi ropa? Me tengo que cambiarme 2 veces. ¿Qué es lo que me enseña estar presente en los primeros años de la vida de mi hijo? ¿Qué es lo que me enseña estar cuidando de mi padre, de mi madre en un hospital? Es decir, todas esas cosas que yo he podido rescatar en positivo, que muchas veces tiene que ver, ya os digo, no con una recompensa específica, no ganas más dinero, no estás más reconocido socialmente, no te dan una medalla al final, no es una competición de ver quién cuida más. Bueno, fíjate, igual, esto lo podemos hacer. Hacer una competición de los hombres, a ver cuál es el más cuidador el mes de marzo, por ejemplo, ¿no? Pues a ver quién cuida más en verano, ¿no? Estoy ya trabajando con los chavales, me dice, profe, es que no es normal porque mi madre no trabaja y mi padre sí. Digo, a ver, ¿qué hace tu madre? Dice, pues nada, cosas de madres, o sea, cuidar, tal, tenía algún trabajito, pero bueno, hace la cama, hace las cosas, hace... O sea, que tu madre está 24/7, ¿no? Dice, bueno, sí, pero bueno, no trabaja. Y no, lo que no hace es no ganar dinero, pero trabaja como una animala, ¿vale? Pero bueno, pero entonces como, y le digo, bueno, pero tu padre hay momentos en que no trabaja, ¿no? Dice, sí, pero es que tiene que descansar, porque trabaja con el camión, entonces tarda mucho, entonces, o trabaja en la oficina, entonces tiene muchas horas de trabajo. Vale, ¿y en verano? ¿Y los domingos? En verano, ¿quién cocina? ¿Quién hace las cosas? ¿Cuáles son las vacaciones de las chicas en verano? De las compañeras. Venga, vamos a ver qué dicen los compañeros a esto que has dicho. Si tienen algo que decir. Va, animaros. No es un examen, ¿eh? Cositas que harían a vuestro entorno, a vuestros cuñados más cuñados y a los que están más en el modelo de cambio, igualdad y demás, a convencerse todavía más de que es importante dejar ese espacio con los cuidados para los hombres. Que claro, el problema es que si no empiezas por deconstruir la idea de esa identidad, ¿no? De género, de hombre o de mujer tan cerrada, y de eso rehuyen mucho, quiero decir, poner en duda la idea de hombre o de mujer que existe es algo que automáticamente saca una reacción casi violenta, ¿no? En cualquier hombre, porque es como, espera, que ya me cuesta a mí mucho defender lo que soy, como para que encima tú me lo pongas en duda, ¿no? Como para que me digas que hay cosas fuera de ahí. Suponiendo que eso se pudiese hacer, yo creo que al final el simple hecho de decir, bueno, vamos a suponer que tenemos una casa muy desordenada porque llevamos toda la semana de culo, ¿no? Los dos, el hombre y la mujer. Y tenemos todas las habitaciones hechas un Cristo. No, o sea, en cualquier pensamiento lógico, tanto que al hombre le gusta hablar de lógica y tampoco de los sentimientos, ¿no? No es un pensamiento muy lógico decir, caray, es que si nos ponemos los dos ahora, terminamos antes. Y podemos ponernos a hacer los dos lo que nos da la gana después, como si es no hacer nada. Entonces, claro, teorizar sobre eso está muy guay, pero para eso es lo que digo, hay que deconstruir un poco la idea de hombre y de mujer y empezar con eso. Estoy de acuerdo contigo, Clara, pero también tenemos una ventaja, y es que hay algunos espacios que están deconstruidos. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido es que tengo que empezar desde los extremos, trabajando con los niños y las niñas que todavía están en el proceso de, pensar, por ejemplo, en el reciclaje que os contaba el otro día, pero también trabajar con los abuelos, ¿vale? Yo tengo más abuelos cuidadores que he tenido nunca un grupo de padres cuidadores. Entonces, con trabajar la abuelidad, entonces, trabajar la idea, por ejemplo, de paternidad y cuidado desde no sé, se me ocurre así, por ejemplo, así como voz de pronto, ¿no? Ha llegado a los cuidados, sí, aunque ahora se da cuenta que le hubiese gustado llegar antes, ¿no? Es como que en la mayor parte de los abuelos que yo he entrevistado, para el tema este de paternidades, por ejemplo, que hicimos un serial solamente con abuelidades, no paternidades, no abuelidades, una de las cosas que se repetía en la sesión era esta cosa de soy más consciente de lo que he sido nunca, de todo lo que he ganado
acompañando a mi nieto. Y de lo que me he perdido, no acompañando a mi hijo. ¿Sí? Y yo creo que es una experiencia bastante compartida. O sea, mi padre hace cosas con mi hijo que jamás hizo conmigo. Y no me refiero a consentirlo, no me refiero a hacer cosas de consentirlo, sino sentarse con él a jugar, sentarse con él a estar, abrazarlo, mimarlo. Tuve mucha suerte con mi padre, es bastante sobón. Pero es algo que vemos ahora muy fácilmente en los abuelos, pero no lo vemos en los... Por ejemplo, siguiendo con el tema de la paternidad, está más o menos incluido que tú puedes ser un hombre de verdad y seguir siendo hombre de verdad en el cuidado de los bebés, ¿vale? Ya no tanto en el de los niños y adolescentes, ¿vale? Pues vamos a empezar desde los bebés y vamos a ir amplificando. Estamos haciendo un proyecto de intervención a través de la estrategia sexual y reproductiva para implicar a los hombres durante los primeros meses de vida, durante el embarazo, parto, puerperio, pero qué bueno que el puerperio llegue hasta los 18, ¿vale? Vamos a trabajar con ellos, cómo trabajan durante la adolescencia, vamos a ver cómo se hace ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que la OMS y muchas otras organizaciones nos dicen cosas tan importantes como que la salud mental de esos hombres va a depender de cómo sea ese cuidado y esa relación con los hombres durante esos periodos de vida, por lo menos hasta la adolescencia, ¿vale? Sabemos, por ejemplo, que ahora, como nunca, está en boga la cosa de la conciliación. Desde la pandemia hay un concepto que ya no da tanto miedo que se llama conciliar, ¿vale? Y antes conciliar era solamente que las mujeres pudieran hacer de vez en cuando alguna cosa que no fuera solamente trabajo y familia, que incluso era esa cosa de regular el horario para que pudieran dedicarse a la familia, pero sin dejar el trabajo, y ahora progresivamente va a ir evolucionando hasta algo que es fundamental, que son los tiempos propios, ¿vale? En una sociedad en la que, como ahora estamos mucho en el individualismo, podemos trabajar desde esta idea, ¿no? Trabaja tu tiempo propio para disfrutar. ¿Cómo disfrutas? Pues mira, disfrutas comprándote un Ferrari, pero también disfrutas con un día de fiesta loca con tu hijo, con tu nieto o con tu pareja. Y una fiesta que además significa cuidar, hacerle algo romántico, hacerle algo bonito, hacerle algo de cuidado hacia otra persona. Lo hemos conseguido con la comida, ¿vale? Arguiñano. Antes un hombre no entraba a la cocina ni atado, ¿vale? Mi padre la primera vez que hizo algo en la cocina, se puso el mantel y dijo, voy a hacer de Arguiñano. A mí me flipó, porque dije, joder, mi padre que no ha tocado un plato en su vida, ni siquiera para levantarlo de la mesa y llevárselo, ¿vale? Ahora es Arguiñano, ¿vale? Y a él le salen los filetes como nadie. Bueno, pues vamos a empezar desde ahí, desde valorar a lo mejor esas cositas para ir dándole lugar e ir normalizando. Y cuanto más cotidiana y menos excepcional sea esa imagen, mejor, ¿vale? Y no De también... hecho, yo quería hacer un apunte. Gracias por interrumpirme, es muy pesado. No. Un poco para también... és a dir, hi ha una realitat amb la que convisquem i això és cert, dintre del món de la parella, són les separacions, els divorcis, en el moment en el que tot això, el model tradicional de família, doncs es trontolla i aquí hem de decidir, i és cert que el tema de les custòdies, però també d'alguna manera ha obligat o ha remogut emocionalment, no? A cadascun d'ells i elles en el món de les emocions, el fet ni que sigui de sentir que cada 15 dies el perd de vista o si està d'alguna manera repartit 50%, doncs que durant una setmana no el tindràs amb tu i t'obliga d'alguna manera a haver-te d'organitzar o començar a organitzar-te. No sé si és un punt de partida amb el que també podríem treballar, perquè és una realitat que fa que des d'aquí els homes, en aquest cas, comencin, o si no ho feien fins a aquell moment perquè delegaven més en les seves parelles dones, haguessin de començar a entendre, ostres, la importància de tot aquest món, de la cura. No sé, què en penseu els companys que esteu aquí a sala? Venga, Xavier, estás a punto. Josep, sí, dime. Sí? Sí, dale, escucha. Vale. No, jo volia fer una cosa, és dir, les cures per curar la gent gran. Per curar la gent gran de la meva família, no tant per la cura als fills. Jo el que sí crec, el que sí que em fa agarrar consciència en aquell moment és lo precariat del món de les cures. És a dir, com és possible que generacions i generacions de dones a les cases
hagin portat a terme tota esta funció de cura tan poc reconeguda socialment, tan mal pagada i tan poc retribuïda, no? I això sí que em fa... Abans Eric parlava del concepte de justícia social, no? No serem una societat justa si no valorem les cures. I les cures han de ser la clau de volta que ens ha de fer servir per a això. I després vaig a parlar d'una altra cosa que és veritat que Eric l'ha tocat i sé que la sessió anterior va mencionar i va anomenar la Clara Serra, no? Bueno, tot un referent des del món del feminisme i del món polític, com a activista, com a filòsofa, en certa part d'obra que he pogut llegir i tal. A mi em sembla que hi ha una base que ens està condicionant a totes i a tots, que és el model econòmic. És a dir, tenim un model econòmic que al final obliga, abans parlàvem d'aquesta identitat masculina o malentesa masculina on l'home sempre ha de viure al límit i en risc, no? Deixant de banda l'estabilitat, el benestar o la qualitat de vida per alguna banda. Jo crec que aquí ens espenteja un model econòmic que cal revisar profundament si volem una societat de cures. Perquè és que si no, això serà impossible. És a dir, podem estar teoritzant, podem fer cartelleria, podem fer totes les opcions que volguéssim en quant a això, en quant a la pedagogia i en quant a les funcions de sensibilització. Però si no tenim dret a la conciliació, si no tenim temps per als nostres i si no tenim temps per a les cures, seguirem vivint en un model que l'únic que fa és o apartar-ho o reconèixer-ho d'una manera simbòlica per a que no es digui, però per a que tot continuï igual, que era aquell reformisme del que abans parlava Eric en les seves diapositives. Clar, a partir d'aquí, jo entenc que com a administració pública, que ara estem parlant d'una administració pública, això toca des del primer moment. És a dir, o comencem per aquí o tindrem problemes i tindrem veritables problemes. Abans se parlava de la demografia, se parlava del canvi demogràfic, se parlava de l'economia, se parlava del món rural i de les dificultats del món rural en atendre segons quines identitats i quina diversitat de gènere. És que estem en això, És que Roquetes, per exemple, té 8.500 habitants i s'ha consolidat una festa de l'orgull, on això és molt difícil al món rural. I quan tu sents com se valora aquesta festa dels unicorns, del Pride i tal, te diuen, oh sí, però és que això val 15.000 euros. I jo no soc masclista. Però, sí. S'ha tancat. Ha marxat, Cachis. Josep? A veure si... Que també se sentia malament, no? ¿Vosaltres se sentiu bé? Ahora, Josep, ahora sí, ¿no? ¿Vuelves? Hola. Sí, ¿me sentiu? Sí, nos hemos quedado en los 15.000 euros. Vale. No, és que al final la pedagogia que has de fer és dir, escolteu, que no vos doneu compte que la sativa vos mata? És a dir, que si no ets masclista però plores els 15.000 euros, al final estàs retornant al sistema anterior. Jo ho veig una mica per aquí, i donant la raó a tot el que han parlat els companys, al que ha dit Clara, vull dir, a tot el que heu comentat. Però entenc que no sé si és un temps marxista, però hi ha un problema de model econòmic que cal revisar immediatament o seguirem en el mateix. Sí, de fet, això em fas dir, Josep Maria, que el Consell també ha iniciat tota una iniciativa al voltant de fer un procés en el que sobretot li donem valor al temps. I, per tant, ja hem començat a treballar amb alguns ajuntaments i 10 agents socials per aconseguir iniciar un procés, ja està en marxa, un procés per seguir una mica el model de Barcelona a través del Pacte del Temps, on realment el valor econòmic són els diners, és el capital, es transformi realment en comptes de diners, temps per nosaltres, temps per cuidar-nos, que hi hagi un temps per treballar, que hi hagi un temps per descansar, per l'oci, sí, i que també es reconegui, com bé has dit, i com pot ser que estigui tan desvalorat, el temps a les cures, que formi part d'una figura nova que no és un triangle, sinó que podria ser 4 costats, un rectangle o qualsevol altre
format perquè inclogui també aquesta línia de les cures. O sigui que el Consell en aquest sentit també, a veure, és un repte i és un repte que serà qüestió una mica d'anar provant i de les persones que anem treballant des de la sensibilització ja d'entrada i des de la participació en activitats com la que ens ha ofert l'Eric, que puguem d'alguna manera seguir transmetent aquesta idea entre els companys, entre iguals, entre la família, la comunitat veïns, perquè puguem anar veient cómo eso poco a poco se va transformando. Y José Ángel Lozoya, que es otro de los teóricos para mí, decía en estos encuentros que hicimos en Sevilla que uno de los problemas de los cuidados es que el tema de los cuidados está aquí. El tema de la ley de dependencia es esto, el tema de tener o no posibilidades para dedicarse al cuidado es esto, y el tema de derivar los cuidados y tercializarlos también tiene que ver con esto. Hablar de cuidados compartidos donde no hay otra, muchas veces es casi un automático, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, estoy de acuerdo con lo que dices, Josep, pero no te compro la idea del todo, porque hay que ver también los entretant. Entretant arribem a donde volem a arribar, que es el que podem fer, porque estamos todavía en yo paso el paño y tú el pronto, ¿vale? Pero hay que pasar el paño y el pronto porque la mesa es nuestra y no tenemos nadie que nos la limpie, ¿vale? Entonces, el mientras tanto siempre fue muy conflictivo, dijo Gramsci, pero sí, es verdad, tenemos que ir hacia aquí. Yo soy de la sociología de los intersticios, entonces creo que es importante esos espacios intermedios de desarrollo y me parece fantástico, pero en el entretanto, en el mientras, ¿vale? En el mientras está el camino para llegar a donde queremos llegar. Entre A y B hay un trecho bastante grande. Lo que tú dices, hay una parálisis económica. Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis filosófico, económico, social que hace Clara Serra y otras compañeras como Cristina Garayzábal y como otras compañeras de ese entorno de pensamiento que para mí son fundamentales y han sido de mis maestras, ¿vale? Pero hasta que lleguemos ahí, ¿qué hace falta? Pues hace falta dos cosas. Primero, visibilizar esa imagen, es decir, lo que decía Clara, que no se asusten. O sea, que eso es posible, que si tú eres hombre no te van a poner en cuenta tu masculinidad, que no te van a caer los huevos al suelo por coger una escoba, pero que está bien que cojas una escoba, que está estupendo, ¿vale? Y que si se empiezas limpiando tu coche, pues acércate un poco hacia el salón y puedes limpiar el salón, no pasa nada. Y luego también una cosa, que les cures ten que veure sempre en els valors. Si no treballem sobre els valors, no podem treballar sobre les cures. Y además tienen que hacerlo simultáneamente. Entonces, para que poder hacer nosotros, por ejemplo, nosotros empezamos a cambiar el lenguaje. Empezamos a hablar de cuidados compartidos y no de custodia compartida. Empezamos a hablar de justicia y no solamente de feminismo, porque sabes que de momento, pues la palabra así de entrada a algunos hombres les produce un poco de malestar, urticaria y demás. Pero bueno, vamos a empezar a utilizar palabras también con el valor que corresponde. Para mí el feminismo es igualdad, para mí es estructura de cambio. Justo antes de ayer estoy haciendo una entrevista que saldrá publicada en breve con Cecilia Pollos, que es una compañera que está trabajando en Delegación de Igualdad en el gobierno, pero que ya viene de todo el mundo jurídico, ¿vale? Que en el mundo jurídico saber sobre género es la hostia, o sea, estamos llegando a un momento importante, ¿vale? Y además donde hay mujeres como esta persona que es muy potente y que está trayendo un discurso nuevo y renovador y demás. Claro, ¿por qué? Porque a las leyes hay que dotarlas de contenido y de contenido. Igual que a las campañas hay que dotarlas de realidad, porque si no hacemos un flower power, hacemos una campaña de tazas de mensajes wonderful, ¿vale? De Mr. Wonderful, de decir que todo es muy bonito. Y yo creo que hay que como darles el camino también. Pues en ese mientras tanto, en ese entretant, en lo que estamos haciendo realmente también es marcarles posibles vías para llegar a ese lugar, ¿no? Yo le voy a presentar este lugar, y además este lugar es bonito, romántico, fíjate las acuarelas que hemos presentado, súper bonitas de diseño, gente maja, gente estupenda, gente diversa, puede ser más grande, más pequeña, más gruesa, más delgada, no hay ningún problema, pero gente reconocible, gente en lo cotidiano, que ven que de repente están en un mundo y en un espacio que es reconocible, ¿vale? Y eso en publicidad, yo odio el mundo de la publicidad, pero reconozco que es parte de nuestro trabajo para poder llevar las ideas a la realidad. Hace falta presentar esa realidad como posible y luego presentar un caminito, ¿vale? Entonces, ese caminito ¿está mediado y sostenido por lo económico? Por supuestísimo, ¿vale? Pero dentro de esa realidad, frente a esa precariedad económica, las mujeres siguen trabajando, ¿cuánto? ¿3, 4, 5 horas más que los hombres? ¿Cuánto más las mujeres se dedican al cuidado, por ejemplo, de las personas mayores, como comentabas? ¿Cuánto más las mujeres, en ese diferencial de la precariedad de los cuidados, la precariedad de los cuidados la están comiendo ellas? ¿Hasta qué punto? Si compartimos dentro de la precariedad, tenemos 3 garbanzos
y nosotros nos comemos 2,5, pues la precariedad les lleva mucho más a ellas que a nosotros. Entonces, vamos a compartir la precariedad y además vamos a darle valor a los cuidados para que deje de ser precario, para que deje de ser un espacio no valorado, no reconocido. O sea, a mí me mata que una persona que se dedique a cuidar personas tenga que estar contratada de forma ilegal y de terceros países, terceros y cuartos países, del tercer, cuarto mundo, y que además, pues la persona que está siendo cuidada, pues el otro día salía un chiste de Javi Rollo, que es humorista gráfico, y salía una abuela en una silla de ruedas con una chica de color que le estaba auscultando y ayudándole a curar, y otra mujer latina que estaba detrás en el carrito, y la señora diciendo, es que la inmigración nos está quitando el trabajo, ¿no? Pues usted perdone, dése cuenta de dónde estamos, ¿no? O sea, estamos precarizando el cuidado y además sectorizándolo y además contratándolo a terceros, pero no le estamos dando valor. Entonces tenemos que dar valor para esas personas que sigan al cuidado y para cualquier persona que se dé el cuidado. Que no sea tengo que dedicarme a cuidar a mi madre, tengo que dedicar a cuidar a mi abuelo, sino que sea, pues, pero qué bien que puedo hacerlo. Y qué bien que no solamente los medios económicos me lo permiten, sino que además, aunque no haya medios económicos, tengo que compartir esa precariedad. Nada más eso. Muy bien, Eric. Pues yo creo que Lo ha sido dejamos ahí, interesante. Dime. Os dejo deberes. Sí, de hecho, o sigui, el que ara toca d'alguna manera és d'aquí a l'1 d'octubre, no? Seguir plantejant aquest impàs i veure com podem aconseguir entre tots els que hem participat, tant en les dues sessions com en una o en l'altra, aconseguir d'alguna manera mobilitzar perquè l'1 d'octubre, a través d'aquesta sessió, presencialment, puguem comptar, no? amb persones interessades o amb persones que puguem generar aquest grup d'homes, no? Que és el gran objectiu, i que això es converteixi en una plataforma d'homes, principalment, per generar accions. O sigui, tot això no pot quedar aquí, vull dir, ni tan sols en aquesta presencial. Vull dir, el repte que tenim d'aquí a llavors és aconseguir crear aquesta petita plataforma en la que a través d'ella i amb l'ajuda del Consell i amb tots els companys i companyes que puguin d'alguna manera interessar-se i participar des del recolzament, aconseguir visibilitzar accions dirigides a homes des d'aquesta plataforma d'homes. Aquest és el repte. O sigui que, jo poso aquests deures i tu ajuda'm a que tot això sigui possible. Vale. Yo os voy a hacer una propuesta muy, muy heavy, ¿vale? Que era esta que os contaba en la otra sesión, pero vamos a especificarla un poco más. Yo quiero que le preguntéis a todos los cuñados hombres que tenéis alrededor, con toda la intencionalidad del mundo, ¿qué es lo que te hizo entrar en el mundo de los cuidados? ¿Qué es lo que te hizo valorar la crianza de los pequeños? ¿Qué es lo que te hizo valorar los cuidados de las personas dependientes? ¿Qué es lo que te hizo poner en primera línea en tu vida los cuidados compartidos con la separación que has tenido en lugar de la custodia, ¿vale? Porque muchos de ellos no van a saber lo que estamos hablando, pero vosotros sí. Entonces, de alguna forma, ellos te van a contestar o van a darnos pistas de qué es lo que les convencería de esto, ¿sí? O directamente el ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿no? Ver qué tipo de elementos, qué tipo de cosas me ayudarían a mí a entender más fácilmente y más en positivo ese cambio hacia los cuidados. Porque problemas, a mí me pasa como Josep, si empiezo a pensar, me sale el económico, el social, el relacional, el de género, el gubernamental, el de la ruralidad y la urbanidad, el gobierno en el que estamos y en el que podríamos estar, en el que viene, en el que todavía... Se me ocurren 14.000 problemas, ¿vale? Lo que tengo que pensar es cómo, en positivo, yo creo puedo generar ese cambio. ¿Cuánto? Pues a lo mejor para algunas personas así y para otras así. De momento vamos a conseguir algo que no está habitualmente, que es sacar el tema. Sacar el tema, por ejemplo, nos ha pasado con la investigación de porno, no es tanto el alcance que ha llegado con toda la información que hemos dado en las aulas, es que se ha convertido en un tema dentro de cada uno de los institutos donde hemos trabajado. Entonces se ha convertido en un tema de debate entre el profesorado, entre los padres y las madres. Esto es lo mismo. Queremos que los cuidados, les cures, sigan un tema que hay que trabajar y que hay que hablar.
que hay un reparto desigual y que hay que cambiarlo. Hay que ponerlo de moda, ¿vale? Y ponerlo de moda en el Consell, a través de Consell, es pues ponerlo en carteles, a lo mejor en los comercios, o hacer una encuesta, o hacer un movimiento que haga que de alguna forma la gente entienda que esto se está poniendo en marcha, ¿vale? Y también ir recogiendo esa información, porque a mí siempre hay particularidades de cada zona, van a salir algunas cosas ya como muy claras de lo que tiene que aparecer en ese vídeo, pero la mejor fórmula es preguntar a los hombres qué es lo que te ha convencido, porque la pregunta sería qué es lo que te convencería, ¿vale? Pero eso no sabemos hacer, vamos a decirle que ya son la hostia, que ya están en los cuidados, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te ha hecho valorar tanto la crianza ahora que eres padre, ¿no? ¿Qué es lo que te ha planteado estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que te ha planteado cambiarte en el mundo laboral para ajustarte a la crianza de tu hijo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos por dónde va? ¿Sí? Vale, Sí, perfectamente. yo os acompaño, ¿vale? Os acompaño, os mandaré más documentación, os mandaré algún articulito, os mandaré algún enlace para que tengáis ahí al día, ¿vale? Por ejemplo, esta cosa de los días. Venga. Bueno, pues lo dejamos ahí. De todas formas, tenéis mi dirección de correo, os la apunto aquí por el chat por si os queda por ahí pendiente, pero bueno, nos llegará también algún correo a través de Sí, todo lo que quieras compartir, incluso también tu dirección si quieres, y bueno, ya la has puesto, también lo haré. Masculinidades.com, también tenéis ahí la página. Vale, y si queréis ver el informe y algunas cosas que hemos hecho ahora también en Hombres en Cambio, va a aparecer también la página, parte de esos clips que vamos a hacer vamos a terminar esta semana, Hombres en Cambio. ¿Vale? .com. Vale, listo. Pues besicos, pasarlo bien, disfrutar del verano y perdonar la lata que siempre me paso un poco más de la cuenta de hablar. No pasa nada. Muchas gracias. Besicos y nada, a salir de Gràcies, Eric. fuera del medio. Hasta luego. Chao, chao, chao. Adéu. Adéu.